Yo lo único que pido es que Javi no haga en este programa ni un solo chiste de Plumas Parker. Uy, muy difícil se lo estás poniendo. ¿Por qué empieza a hablar Juan? A mí me desconcierta que empiece a hablar Juan. Ya. Yo tengo un bolígrafo y Noscron. Y el que no ha empezado a hablar es el que tenía que hablar. ¡Comienza Todopoderoso! Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica. Bienvenidos al nuevo Todopoderoso. Hoy está con nosotros Javier Cansado. ¡Bravo! Juan Gómez Jurado. Y nada más y nada menos que Rodrigo Cortés. ¡Bravo! ¡Y Arturo González Campos! ¡Oye! Bueno, Yo estoy un poquito alterado porque me he tomado un montón de kéfir antes de salir a cena, ¿vale? ¿de Kefi? ¿Qué el qué? Kefi. ¿Qué Un día es Kefi? un día, Javi. ¡Kéfir! Ah, Kefir. ¡Kéfir! Vale. Eso es Creía que era una queso- manera pija de decir coffee. Me he tomado un Es, Kefi. es un queso turco, el kéfir. No, es un yogur que sale mal. Es un yogur que elimina en su proceso la lactosa. Vale. Biolistos. Vale. Es un yogur que sale mal, pero te dice tu madre, se puede comer igual. Y si vas a cruzar la frontera en Turquía con el kéfir, ¿te paran? ¿Y te pone nervioso el kefir? O sea, ¿el kefir te genera nervios? Yo no quería hablar del kéfir, ¿eh? Vale, lo voy a contar. Lo voy a contar porque no me callo. En estos días nos hemos ido a cenar una noche, los 4 todopoderosos. Nos fuimos a Omeraki ¿Sí? y estábamos ahí tranquilos, y de repente Javier Cansado empezó a dar puñetazos en la mesa. Correcto. No es normal. No es normal. Avisa. No le he visto así Avísalo, nunca. avisa que no es normal. Nunca No. le he visto de esa manera. ¿Vale? Parecía pasado de kéfir. Sí. Pero eran, Sí. además, puñetazos. No os creáis que era el puñetacito típico que me de dices- que me esto dices- se, que me cuando seas dices- padre comerás huevos y Que me pegas un dice- puñetacito. me hice No, no, daño. no. Que me hice daño, No, no, Juan. no, no. Era un gorila de espalda Juan, plateada que me hice daño. reclamando su territorio. Era una persona peligrosa, era una persona Que sí, que sí, que capaz sí. de matar. Que sí, Era que lo sí, que- que sí, que sí. Desaforado. Era Sí. gorilas No en la lo- niebla. No lo niego, no lo niego. ¿no? Empezó a gritar, bueno, ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Es que ¿Habrá que hacer Alan Parker alguna vez? ¿O qué mierda es esto? Claro, claro. Empezó a decir. Claro, pero ¿por qué? Que pero ¿puedo explicar por qué? Sí, bueno, hombre, me parece que lo que tienes que hacer es justificarlo. Bueno, claro, es que esto fue digamos en estas fechas señaladas, ¿vale? Sí. Y antes de estas fechas señaladas, bueno, os pongo Unas fechas que nadie se daba cuenta de dónde estaban. Os pongo en antecedentes. Fechas sin GPS. Tenemos 2 chats que compartimos. Uno, ellos 3, los 3 amiguitos, ellos 3 solitos, Sí, que es el bueno. es el chat bueno. donde El que se pone chat de verdad. Eso es, que se ponen las cosas divertidísimas, unos memes excepcionales, es ahí. Es- fotos de Rodrigo, de Cosa Salamanca. muy graciosa, ¿eh? Y luego hay otro que estoy yo. Más pero- sobrio. Pero vamos, como si no estuviera. Y, Por y- eso tenemos el otro, Javi. Exactamente. Pero no sabéis que yo tengo uno personal con Rodrigo solo. ¿Ah, Cuidado, sí? ¿eh? Un chat Rodrigo y yo solo. Eso es. Bueno, entonces me llama Arturo y me manda no me pongo y me manda un mensaje. Me manda un mensaje y yo no sé, te conozco, sé que no habías bebido porque no bebes, sé No, que no habías bebido. Pero no, Javi, no. no has dicho no estaba, has dicho no me pongo. ¿Eh? No quisiste O cogérselo. sea, no me coges el No, teléfono, porque Javi. el teléfono lo tengo siempre en silencio. Lo tengo siempre en silencio por si acaso. Vale, Ah, vale. Entonces, por si acaso suena. Por si acaso te llamo yo, ¿no? dejémoslo ahí. Vale. Y entonces no me pongo porque, ya digo, no lo escucho. No es que no me quiera poner, sino que no me puse, ¿vale? Entonces, entonces me manda un mensaje y ya sé que, insisto, Arturo no bebe, sé que no estaba bebido, pero tampoco hace deporte. Entonces había una especie de traqueteo en su voz y escucho. Esto fue a principios de diciembre. ¡Ala al parque! ¡Ala al parque!
ala, yo entendí, os lo juro, entendí, ala al parque. Digo, ¿al parque? Digo, que vamos a hacer, yo qué sé, Peter Greenaway o algo así raro. Digo, porque al parque, ¿quién hace parques? ¿Qué gente? Algo de Versalles, Nothing Hill, yo qué sé, parques. Entonces le llamo a Rodrigo, y a Rodrigo le gusta el cachondeo, no lo podéis ni imaginar. Sí, es muy de la risa, es muy de la broma, Y muy le de la digo, broma. Yo en Tú verás. cuanto suena el teléfono lo cojo. Por si verdad, es verdad. acaso. Además lo coge al primer timbrazo. Sí, sí. Es increíble. Y también lo hago por si acaso. Y le pregunto, oye, me ha dicho Arturo, me ha extrañado que vamos a hacer un tema de parques en Todopoderosos. Y él, como le gusta mucho, dice, sí, de parque móvil. ¿Vale? Y me deja así, parque móvil. Entonces me dice investigar sobre coche, parque móvil, claro. Y no digo, no A puede ti te ser. parecía que era un temazo para Todopoderosos, ¿no? Bueno, Dice, hombre, parques móviles ya hombre, era ahora. Si lo dice Rodrigo, sí. Y mientras tanto yo en el chat de verdad diciendo, luego os cuento. Vale. Bueno, pues llamo a Juan y ya estaba avisado, claro, pues le había avisado a Rodrigo y le digo, oye, Juan, ¿qué pasa? Dice, ¿parques móvil? Dice, no, es la parca. La parca, porque sabes que también le gusta mucho la bromita. Le gusta la broma, pero gusta la broma. le sale más le floja. sale su Sí, rollo, le sale su un rollo poquito más floja. este trascendente. Y entonces digo, la parca. Y digo, la parca, digo, vamos a hablar de la muerte ahora, vamos a ver películas de Monty Python o qué rollo es Sí, este. hay que hacer un Todopoderosos de la Muerte. Que Y no eso lo sí, hemos pensado. Lo antes posible. ¿Ves? Vale, y entonces, justo después vamos al restaurante y es cuando me entero que Ajá. es Alan Parker. Ah, vale, y Y entonces, de ahí mi ataque de ira, Claro. justificadísimo. Justificadísimo. Claro. Ahora lo entiendo todo. Ahora, yo creo que ahora sí hemos centrado el tema. Sí, yo creo que ahora ya, sí. ahora sí está el tema centrado. Y ahora a lo mejor, posterior a la explicación de Javi, que me parece que es inapelable, pues por ejemplo, Juan Gómez Jurado, ¿por qué vamos a hacer un programa de Ala al Parque? Voy a empezar. ¿Puedo hacer un disclaimer? Sí. Sí, por Rodrigo favor. Cortés, ¿por qué vamos a hacer? Es que le quitan las ganas de vivir a las personas, Juan. No, pero. Haz un disclaimer, venga. ¿Sabes lo que es un disclaimer? Sí. No. Perdón, no sabemos. Es porque yo no conocía a Alan Parker. Toma. ¿Y eso es un disclaimer? Yo he comido con él, toma. Y cuando digo que no lo conocía es que literalmente, o sea, yo no le tenía en mi cabeza como un señor que hacía películas, que era un artesano, que de vez en cuando le caía algún musical y lo hacía. O sea, eso es lo que significa literalmente no conocerlo, Eso ¿no? es. Ya, Y- ya. Que tenía algún Hombre, Oscar, a lo mejor. A ver, es mi no conocerlo, no el no conocerlo de todos los demás. Mi no, Vale. mi no conocerlo. Que tenía un primo en Dublín, bueno, tenía 4 o 5 datos, pero no le conocía. Sí, sí. Y Lo más cerca que puedas estar tú a no saber. Eso es. O sea, más cerca puede estar una persona que vive en este mundo, ¿no? Que no es un trozo de carne con ojos, ¿vale? La aproximación que he tenido que hacer ha sido una aproximación de persona que se ha tenido que ver todas las películas de Alan Parker desde que Javi empezó a dar puñetazos en la mesa. Así que para mí ha sido un descubrimiento completamente a posteriori. Yo este programa he venido a aprender. Todos los descubrimientos son a posteriori, Juan. Las cosas primero están y luego se descubren. A posteriori de que Rodrigo dijera que teníamos que hacer Alan Parker, así que, Rodrigo Cortés, ¿por qué vamos a hacer un programa de Alan Parker? Ostras, o sea que tu único objetivo era dilatar estos 5 minutos. ¿Cómo te conozco? Es un director fundamental, que no ha sido tratado en general como director fundamental. Lo que pasa es que sucede que los representantes de determinadas generaciones acaban siendo reivindicados cuando los mozos que los disfrutaron en su momento Los muchachos. contra sus padres, cuando los muchachos se convierten en los padres y acaban colocando a la gente en ese lugar. Alan Parker es una figura enormemente influyente para toda una generación de cineastas, entre la que me incluyo, que en su momento, sin embargo, fue muy cuestionado. Es decir, le fue bien por muchas razones, fue un director importante, es un director importante, pero se le tachaba, después hablaremos de ello, de esteticista, en ocasiones de vacuo, y sin embargo, para aquellos que teníamos en ese momento, 14 años, 16, 18, es uno de los directores de verdad de nuestra vida, por muchas razones. 20 y tantos como Javi. Y de los que además hay mucho que aprender y que han dejado mucha más huella de la que en ese momento parecía que iban a dejar. Ahora mismo es un director no solo reputado, sino respetadísimo,
queridísimo además por toda una legión de directores, y esa vacuidad pretendida de la que se hablaba en su momento se ha acabado revelando como otra cosa. Pero ¿no le pasa un poco a la gente que viene de la publicidad, que seguida tiene ese marchamo de que es superficial? Sí, pero no vale Parker para esto. Valen otros, sin embargo. Y después, o si queréis, ya arrancamos de esta manera. Porque efectivamente hay una generación británica que viene de la publicidad y además son Los Scott, por ejemplo. en ¿no? general grandes nombres, claro, son los Scott. Él era particularmente amigo de Tony, Adrian Lyne, por ejemplo, que nunca se ha quitado del todo ese San Benito. Por eso digo que no es tan sencillo. No vale para todos. Sí. No es tan sencillo. El propio Hugh Hudson, por ejemplo, que después dirigiría Carros de Fuego y Greystock, etcétera, o incluso, aunque no viene de la publicidad, en esa generación me atrevería a meter a Michael Apted, aunque él venga más del documental. Y en cualquier caso se hablaba de ellos, efectivamente, como estos directores esteticistas, como cuando después él apadrinó en gran medida a Tony Scott para que hiciera La Ansia. Pero si nos ponemos a comparar a estos directores, nos damos cuenta que, con la excepción de Ridley Scott seguramente, Alan Parker vuela muy por encima de esas supuestas velidades estrictamente estéticas, y que no es tan sencillo como llamar a Michael Cera sino a Peter Visiu, dos grandes directores de fotografía que crecieron además en esta época, para que las cosas salgan como le salen a Alan Parker. Yo tengo una duda sobre esto, porque, a ver, Alan Parker en su biografía se queja mucho de que él cuando llega al cine, que lo hace además casi por casualidad y a través de otros caminos de los que ahora hablaremos, lo que se encuentra es que no hay industria británica como tal en aquella época, y que estos directores de los que se ha hablado prácticamente lo tienen que fabricar, lo tienen que inventar todo desde cero. Es decir, podemos generar o digamos, identificar una generación en todos estos directores simplemente porque son los que inventan digamos, la filmografía británica moderna de alguna forma, ¿no? No creo que eso sea muy real, en realidad, aunque a él le convenga decirlo. Hay que tener en cuenta que él empieza a trabajar en este mundo precisamente como lo que se llama en el mundo de la publicidad como copy, es decir, como copywriter, que vendría a ser como guionista. En el mundo de la publicidad suele haber parejas creativas y uno de ellos se dedica al guión, por decirlo así, a las ideas, y otro a la parte artística, al diseño. Él era un copy, curiosamente. Él venía de la parte de la escritura. Y además, él no pertenece precisamente a una familia artística que justifique esas velidades de las que hablábamos. Su madre no sé si era sastra, su padre creo que pintor de casas. No tenía una tía música. Pero pintaba muy bien su padre, ¿eh? Sí. Extraordinario. Pintaba, Pero claro. además te hacía un gotelé que flipaba. Además, en ambas Y no profesiones... te dejaba gota en el rodapié, que es lo que más rabia da, y ese señor te y no quitaba ponía, la ropa. no ponía periódicos. Sí. El Herald Tribune no te lo ponía. No. Y pintaba y no dejaba Porque una... pintaba a pulso, te Eso pintaba es. las esquinas a pulso, y el Blanco España lo daba como En todo nadie. caso, lo que quiero decir es que es alguien el- que es el- viene... No. Perdona, Juan. Perdona, Faltaría más. ¿Vas a hacer un disclaimer? No, voy a preguntarte. Arturo González Campos, ¿puedes explicar a las personas que tenemos menos... España. ¿El Blanco España? ¿Qué es el Blanco España? El Blanco Arturo? España Vamos, en por el favor. mundo entero. Hay Wikipedia, hay se Wikipedia. conoce. Hombre, Hay claro, Wikipedia, claro, es hombre. que hay cositas que a lo mejor tenías que venir Hay que con saber. ello preparado. Hay que saber. Sí, hemos preparado a Alan Parker. El Blanco España es marcar la raya de los adosines, de los adoquines, del... No, baldosines. Adosines. He dicho adosines. Qué bonito. Los Pero es más adosines bonito. Adoquín, baldosín. Porque es más neutro. Los adosines son las casitas de los pitufos, Claro, pero los setas pegadas. que van adosinadas. Entonces, el Blanco España es la rayita blanca que queda en medio, entre adosín y adosín, se le da un poquito de Blanco España de vez en cuando para que aquello lustre. Y se llama Blanco España. Claro, pero se llama Blanco Si es España. un adosín, tiene que ilustrar. El claro. nombre se lo pone, de hecho, el padre de Alan Parker. Esa aberración de blanquear la lechada con pintura, que probablemente sea la estupidez más gorda que se puede hacer, es lo que se llama Blanco España. Bueno, pues sí, Bueno, pues Rodrigo. la lechada. Ahora no quiero. No sé dónde... No, sí quiero, pero no sé por dónde me iba. Que El padre. Ah, sí, digo que... La familia, sí. Esto no era tanto para hacer recensión biográfica, como para que no perdamos de vista que es publicista. Ya. Y entonces también es publicista de sí mismo en ese sentido. No es que destacara precisamente por estar haciendo constantemente panegíricos de sí, no me refiero a eso. Pero él mismo se encargaba muchas veces de las notas que hacía llegar a la prensa, que es una manera de
encauzar o dirigir la atención sobre aquellas cosas que él quería vender. Claro, en una industria que ha tenido a David Lean, por ejemplo, y en fin, la London Films, no es precisamente una industria iraní en la que se traten de estar creando las cosas. Sí, pero hasta cierto punto, tanto Lean como Hitchcock lo primero que hacen es cruzarse a la acera de enfrente y empezar a trabajar ahí. Sí, pero la industria... Sí, pero es que Hitchcock decía esto mismo de la industria, no sé si lo recordáis, decía esto mismo de la industria inglesa cuando a él le convenía decirlo y desmarcarse de todo eso en los años 20. No puede ser que 60 años después vuelva a no existir una industria que es la segunda más fuerte del mundo. Se refiere a otras cosas, en un sentido estadounidense, por ejemplo. No había los famosos guilds, no había un directors guild, un sindicato de directores que no hay en muchísimas partes por otro lado. Y efectivamente él funda ese directors guild con otra serie de directores. En ese sentido sí, pero había un cine británico que era poderoso, evidentemente. Sucede, sin embargo, que como nada es completamente verdad y nada es completamente mentira, se refiere a que eso que se llama la industria después, porque al fin y al cabo es una palabra neutra a la que tú le das el significado que quieras, sí que nace con ellos porque cambian las cosas, las hacen de una forma estructurada que es distinta. Y de hecho ellos empiezan en la publicidad sin tener especial interés en dedicarse al cine inicialmente. Cada uno tiene su forma de aproximarse. Pero no simplemente vienen de la publicidad, sino que son grandísimos directores de publicidad que revolucionan el mundo de la publicidad en el mundo y que hacen algunos de los spots más relevantes y más influyentes en décadas. De hecho, Ridley Scott, por ejemplo, a quien en el futuro seguro que le dedicamos algún programa, No, va a caer seguro. hace su primera película ya con 40 años o 40 y pocos, ahora mismo no lo sé, pero en torno a esa edad. Porque venía de ser un dios en la publicidad, no un tío que hace un par de anuncios y por fin hace su película, sino gente que ya ha manejado grandísimos presupuestos y que ha trabajado con muchos juguetes y con muchos trenes eléctricos de primera división antes de dedicarse al cine. Y eso sí que es verdad que lo arrancaron ellos, lo arrancó esta generación. Del mismo modo que una generación que venía de la televisión en Estados Unidos antes, en los años de Sidney Lumet y de Schlesinger y, en fin, pues en este caso es esa generación de la publicidad que acaba revolucionándolo todo y que es verdad que todos proceden del mismo lugar. Sí, suele pasar que la generación dicen, no hay nada. Antes de nosotros no había nada. Claro. En cualquier aspecto, además, en cualquier aspecto que trates, dicen, no, es que nosotros somos... Sí, había unos esbozos, pero somos nosotros los que lo hemos hecho, sí. Claro, una de las cosas que siempre se les, tú lo has dicho, ¿no? Que se les resalta el tema de que son esteticistas y tal, es algo que no es inherente solo a la publicidad, sino al propio cine inglés. Quiero decir, ya el cine inglés siempre se ha caracterizado por tener una estética muy preciosista, ¿no? Y eso también lo heredan ellos de alguna manera. Sí, y a la vez sí que hay una revolución muy grande, porque algunos de los más grandes directores de foto proceden de estos años en la industria británica, curiosamente, y serían precisamente estos, Seresin y Visiu. Y no destacaban previamente tanto en ese sentido. Se supone que los polacos es como la gran escuela en fotografía. Y muchas veces la fotografía inglesa, y aún ahora, tiene una tradición que no es exactamente realista, sino academicista, en cierto sentido. Esa tradición BBC de los grandes dramas históricos o literarios, ese preciosismo es distinto, porque en el fondo es mucho más asentado, es mucho más académico, es menos experimentador, es más conservador, mientras que lo que están haciendo Seresin y Visiu con Parker y Adrian Lyne y Ridley Scott, gente que sabe muchísimo de luz a la cabeza, es darle 3 vueltas al marcador. Están jugando muy duro. O sea, aún ahora los operadores pueden estudiar, analizar y disfrutar la fotografía de esas películas. Cualquiera, desde la primera, desde Bugsy Malone, que es la más diferenciada como película, en lo temático y en lo conceptual al resto de la obra de Parker. Pero si nos ponemos a pensar en aquellas primeras películas de Lyne, aunque en aquellas primeras películas de él, iba a decir de Tony Scott, ¿verdad? A mí me valen las de Lyne. Cuando pienso en Tony Scott, pienso en El ansia precisamente, con esos humos para hacer la luz visible, esas luces de contra, o pensamos en Lyne,
lo que El haría propio con Ridley, ¿no? Al principio, que también era muy de Claro, eso, pero por de ejemplo, humillos. lo que trato de defender, y voy a ver si lo conseguimos hoy, es que precisamente Ridley Scott y Alan Parker saben muchísimo más de luz. Saben muchísimo más de luz ellos. Es decir, aunque también Adrian Lyne haga 9 semanas y media con Peter Visiu, un operador con el que ha trabajado muchas veces Alan Parker, esa película sí que está llena de resabios publicitarios de principio a fin. A veces parecen como pequeños videoclips, o si piensas en El Ansia, por ejemplo, también hay más resabio publicitario de Cortina al viento y Paloma ondeando. Ay, qué bonito. Y en Man on Fire, que es quizás la mejor peli de Tony Scott. Eso ya son muchos años después. Lo sé, pero todavía le dura, ¿eh? Porque también tiene sus caminar Sí, de alejándose vez de en la cuando explosión. él no le hace un feo Pero hoy visillo. de una forma distinta. Es como, ya es parte de su estilo, es mucho más agresivo, hace avanzar las texturas mucho. De hecho, Man on Fire es no sé si es la mejor de Ridley Scott, de Tony Scott, probablemente es mi favorita. El fuego de la venganza. El fuego de la venganza. Y me gusta mucho precisamente que juegue tan duro y que sea tan macarra en ese sentido. No, hablo de ese relamidismo un poco más, no ya siquiera pictórico, sino de verdad publicitario, muy de perfume de los 80. Pues si analizas el cine de Alan Parker, no va por ahí. Es un gran narrador, es un gran narrador y es un gran gestor de escenas y es un gran director de actores y es muchísimas cosas que no es Lyne, por ejemplo. Ya, hablando de la luz también, él dice que él es él y sus directores de fotografía. Él rechaza por completo la categoría de auteur. ¿Cómo se pronuncia? ¿Javi? Bien dicho, Oteo. ¿Es auteur? Oteo, bien dicho. Auteur, muy bien. Dando un premio en Francia, ¿no? Ay, qué asco. Juan. No, es verdad, me han dado en fin, ojalá nunca se traduzca este podcast. Te lo quitan. El hecho de que él considere que el cine es un arte colaborativo, que indiscutiblemente lo es, pero que él llega donde llega porque trabaja con grandísimos directores de fotografía, es interesante también, porque tampoco, antes Rodrigo decía que él contaba de sí mismo lo que le interesaba, obviamente. Todos, ¿no? Claro, no es idiota. Pero creo que también era un tío humilde, que era un tío que cuando analizaba cómo hacía las cosas, ponía en su sitio lo que pertenecía a la casualidad, al accidente y a la labor de los demás. En este caso, pues eso, los grandes directores de foto con los que había trabajado y de los que indiscutiblemente tuvo que aprender mientras estaba empezando también, ¿no? Bueno, él sí fue fotógrafo. Su único solaz creativo pasado cierto momento fue el de la fotografía. Y la pintura. El de la pintura, fíjate, lo desconocía. Sacó de su padre. Pero él, claro, Hacía un blanco británico Oh. espectacular. él comenzó a escribir, como decíamos, y poco a poco empezó a hacerse cargo de la dirección de algunos de esos spots, hasta acabar haciendo spots de grandísimo nivel. Precisamente en esos años es cuando empieza la colaboración con quienes va a trabajar en el futuro, pero que aún no son quienes van a ser. Por ejemplo, David Putman, el famosísimo productor británico, coleccionista después de Óscares, pero que en ese momento era un agente de fotógrafos. Eso es lo que estaba haciendo. Igual que Alan Marshall, otro productor de varias de sus películas, por lo menos 7, muchas veces hablaba de los dos Alan, estaba también trabajando en su agencia, o Michael Seresin, que sería su director de fotografía de cabecera, pues también era de su edad, claro, no era un tío destacado. Michael Seresin sigue haciendo películas de grandísimo presupuesto y grandísimo nivel, ahora tendrá 80 y pico años de edad, pero es alguien que se formó con él, yendo a las exposiciones a las que él iba y con, en fin, los mismos referentes visuales y empezando los dos desde muy abajo, entre otras cosas, porque Alan Parker era un chaval del norte de Londres. Es decir, lo habitual con los directores, eso va cambiando con las generaciones, porque el mundo se va democratizando, pero durante mucho tiempo no hay nadie que se dedique al cine que no sea de buena familia. Porque tiene que ser un niño bien para que le dejen hacer esas cosas, para que se pueda permitir... Para que no lo pongan a trabajar. Claro, y para que sea una oveja negra permitible en la familia.
Y eso vale con los directores españoles. Luego, cada uno ideológicamente es de donde sea, pero por muy extremo que sea en su ideología, su padre es el Su padre gobernador sí. de la propiedad Sí, o sí. es gobernador de la propiedad. Tiene monises. Tiene Bueno, monises. no me sale. Te iba a preguntar, igual que para director de fotografía, director, actor, etcétera, hay que estudiar, ¿se puede estudiar productor de cine? ¿Hay una manera de estudiar, una manera de...? Sí, sí que hay, bueno, no sé si se puede, pero se O intenta. sea, pero existe esa posibilidad de que... Sí, de sí, que- sí. En las escuelas de cine hay una rama de producción, Ah, sí. vale, vale. Hay que hablar de quién es este señor. ¿Te parece bien, Arturo? Me parece Claro, muy bien. que no es lo mismo, por otro lado, producir cine que la producción. Otro día hablamos de eso. Lo que creemos que es un Como productor y entremos lo en que ese- de verdad es la producción. Si entramos en ese jardín, sí que Sí. va a ser de verdad al parque. Entonces lo dejamos Pero bueno, otro día si te parece. Estaba Javi. hablando registrador de la propiedad. Registrador Quería de la- decir antes. Diputador de la propiedad, has dicho que me gusta muchísimo No, más. he dicho Gobernador gobernador. de la propiedad que yo no les he dicho nada porque seguro que existe. No. De hecho, podían ser hijos de gobernadores o de registradores de la propiedad, en fin, de gente bien situada. Pero no Alan Parker. Alan Parker es de familia proletaria. Y toda su vida se condujo en gran medida de ese modo. No porque fuera una persona de una nobleza, no me refiero a eso, sino que siempre sentía ese peso en el que le daba la impresión de que en cualquier momento alguien le iba a dar un golpecito en el hombro y le iba a decir, te vuelves a North Y London. cuando le pagaron el primer sueldo, dijo, ¡hala! ¡Hala! Se puede ganar tanto, ¡hala! ¡Hala! ¿Y esto? ¡Hala! ¿Y esto dónde me lo gasto? Esto para mis padres, ¡hala! Yo, ¿puedo hacer un disclaimer, Juan, sin saber lo que es? O sea, probar a ver si lo que hago es un disclaimer. Venga. Vamos, Vale, prueba. porque quiero unir un poco lo que ha dicho Rodrigo y lo que ha dicho Juan al principio. Javi, perdona, ¿vale? No, estáis en el chat, vale. Bueno, porque Rodrigo decía, bueno, Juan decía al principio que él no conocía a Alan Parker. Tenía referencias Es de que que Alan yo- Parker era un señor que hacía películas y lo había descubierto como autor. Tengo que entrar yo aquí, ¿eh? Es que yo he visto todas las películas de Alan Parker, bueno, casi todas, Vale, pero las que he visto las he visto en el cine en su momento. toma, claro. Pagando. Y pagando, pero quiero decir, Claro. las he visto en su momento. Porque Claro. soy coetáneo de las películas de Alan Parker, ¿vale? Punto, ya está, nada más que eso. Me viene muy bien porque me hace de puente con lo que ha dicho Rodrigo de que es verdad que hay una generación de chavalillos, entre los que me incluyo, Javi también, chavalillos todos, que vimos esas películas y que sí que estábamos apreciando que ahí había algo sin tener ni idea, ¿no? Entonces, ¿os parece? Doy paso a la primera película de Alan Parker y ahora contamos su camino a hacer esta película, pero para que empecemos ya cuanto antes, en 1976, por fin, Alan Parker deja el blanco España y hace Bugsy Malone, nieto de Al Capone. No. ¿Cómo que no? O pronuncias Bugsy Malone, nieto de Al Capone, o Bugsy Malone, nieto de Al Capone. ¡Ole! Pero, ¡Ole, ole! pero ¡Ole! Es que se escribió Es para que Tienes precioso. tanta razón. Es precioso, se es escribió verdad. para que Tienes tanta rimara. razón, Malone. Es verdad, claro, lo he dicho mal. Lo he dicho mal. Vale, ¿cómo es? Bugsy Malone, nieto de Al Capone. Claro, Ah, porque es la- hacen la broma. Fíjate que no había visto la broma y tengo el disco aquí delante. Pues no había No, visto hombre, no habías visto la broma porque se llama solo Bugsy Malone. Pero alguien, evidentemente, como Hombre. sucede casi siempre en España, más listo que el Un guionista sabio, y un que el sabio. director y que el productor, Un sabio. Genio. Un decidió sabio. que había un chiste Porque desperdiciado. tú ves Bugsy Malone y no te apetece ir al cine. No. Pero No. si es Bugsy Malone, nieto de Al Capone, Bugsy Malone, nieto de Al Capone, pues Claro. dice Esto pide- chapuzas a domicilio. pide claro. juerga. Claro, claro. ¿Qué tía la hacía? Claro, es que al final el humor nos sale por los poros. Vale, si queréis eso, primero contamos cómo llega a hacer esta peli, porque no es un camino fácil, me imagino, saltar de la publi, por muy importante que ya fuera él, a decir, me voy a lanzar a hacer una peli que no puede ser más marciana como idea, ¿no? Está bien contar el camino, ¿no? Claro, nada es fácil, obviamente. Y además casi nunca puedes rastrear la vida de alguien viendo simplemente los títulos de IMDb como si fueran acontecimientos sobrevenidos y destinados a existir, como si fueran hitos en el mapa. Todo es mucho más complicado, pero eso no cabe en IMDb, evidentemente. Pero él había escrito un guión, su primer guión de largometraje. Él nunca había escrito nada que durara más de 30 segundos. Y le sorprendió cuando hizo el guión de Melody, de esta película estamos hablando, que en realidad recibió respuestas inmediatas e interés muy pronto. Él habría querido dirigirlo, lo produjo David Putman, y enseguida comprendió que no tenía aún la reputación o la fama suficiente o el músculo
como para que se lo permitieran. Es una película que curiosamente tuvo enorme éxito en Japón y prácticamente solamente en Japón, pero que sí que fue influyente para una serie de directores que la convirtieron en película de culto. Yo lloré mucho viéndola, yo lloré. Lloraste directamente. Lloré muchísimo, sí. Pero no estaba tan mal, Javi. No, lloré, no. Pero no, lloré de emoción. Lloré a favor. Wes Anderson, por ejemplo, la reconoce como la inspiración de Moonrise Kingdom y él tiró mucho de sus recuerdos precisamente en North London y otros eran recuerdos de Putman. En fin, en todo caso no la dirigió. Pero sí que hizo para televisión y de hecho ganó el BAFTA para el mejor drama televisivo con una película que se llamaba, creo, Los Evacuados. No la he visto, pero creo que era, o al menos la traducción, creo que no se ha visto en España y por lo tanto no tendrá traducción oficial. Y en fin, eso le acercó un poco más y Putman le dijo, vamos a ver, ¿qué tienes en cartera? Ya estás. Y claro, y él lo que Calienta que tenía sales. en cartera es algo en el fondo muy, muy insensato. Es una propuesta enormemente insensata. Marciano completamente. Porque no es ni siquiera la adaptación de un musical previo, por ejemplo. Da la impresión de que esto debería ser algo que ha tenido éxito en el West End o en Broadway y que por fin se lleva al cine. Pero no es así. Él decide que por alguna razón es buena idea hacer una película de gángsters, Con niños. pero en la que todos sean niños, Es inquietante. que además sea un Muy musical inquietante esa película. y que en lugar de dispararse plomo, pues se disparen nata. Nada. Así que todo esto, claro, ¿a quién se le ocurre que eso tiene sentido? Es que yo veo esa reunión en un despacho. ¿Qué habéis ¿Sabes? tomado? ¿Qué habéis De- tomado? Para decir que sí. Perdone, que Sí. tengo una idea, soy Alan Parker. Alan Parker. Que tengo una idea. Y Alan Parker a ver es de cómo la- le de la- explicas de la tú. publicidad. Claro, sí, es de la publicidad. A ver cómo le explicas tú, ¿no? Una cosa con niños, que en vez de Es muy disparar, inquieta- es una película muy inquietante. echan nata y esto va a funcionar. Te da la impresión de que dure lo que dure la reunión, al final alguien va a decir, no, pero ahora en serio. ¿Por qué no hacemos primero un cortometraje y luego, si acaso, hacemos Eso la es. película? Porque claro, todo esto parte de recorridos en coche con sus hijos. Y les va contando una historia de un gángster niño, y los niños le hacen preguntas y él las va Es contestando. muy naif la película, sí. Y así pues va surgiendo como mínimo esa semilla inicial. No digo que se cierre ahí el guión en absoluto, pero él va tirando de recuerdos de las viejas películas de gángsters y con eso pues va componiendo un personaje, un mundo en el que se tiran tartas. Y además decide que sería buena idea que eso fuera un musical. Y él lo que trata de hacer precisamente No lo es hagamos fácil. Ya la idea es buena, vamos a complicarla un poco más. Eso es. Y también piensa, vamos a hacer una película americana. Precisamente para hablar de eso que hablaba, que nos decía antes Juan, de esa industria que no existe y que lo que significa es que no existe al modo americano. Que se hacen películas al modo británico y que se considera que las cosas que él ofrece, que son más británicas, son muy, no me preguntéis qué significa exactamente este adjetivo o cómo se aplicó, pero muy parroquiales. Le dicen que son muy parroquiales. ¿Qué significa exactamente este adjetivo? No lo sé. Arturo O sea, González Campos, ¿qué significa parroquial? Pero parroquial, ¿qué significa lo al sé, final? chula. Entonces, parroquial que... no, qué significa parroquial lo tengo muy claro, pero no sé qué querían decir con parroquial. No, yo creo que se referían a sus guiones anteriores, que era como, no, estás hablándole a un público que no es el que nos va a llenar las salas de cine, a lo mejor en Japón. Sí, yo lo puedo entender, pero no sé qué significa parroquial destinado a eso. Pues yo supongo que como te has pateado 18 millones de salas de productores ejecutivos, pues cuando una cosa no les gusta, se lo quitan de encima haciendo así con un No, papirotazo pero en yo el hombro. sospecho que un inglés que estuviera oyéndonos nos podría decir cuáles son los matices Claro, de esa ¿cuál expresión sería? aplicadas ¿Qué a según significa qué exactamente contexto. parroquial? Ah, es que además es no es parroquial, literalmente- es parroquial. Parroquial. Ah, vale. This is parroquial. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. A lo mejor provinciano, pero es que tampoco valdría. Oye, Ya, Juan, es que como no los sé... Lo veo más como correctito. Claro, es al no mi- saberlo- es mi ¿Habéis- apuesta. habéis- Escucha, vuelto- que aquí hay un tema. Uy, perdón. ¿No? No, adelante. Iba a Javier decir, Casado. si habéis vuelto a ver Baxi Malone. Sí, ya, vale, vale. claro. Yo sí, yo sí. Me muchas refiero, por veces. ejemplo, anteayer. habéis Yo por vuelto- el título español Pero- la veo, me la pongo porque digo, es que... No, ¿No os parece- anteayer no, pero la he visto 10 Muchas veces esa Sí, película. sí. Yo la he visto también, yo la vi en su momento, la he visto varias veces y la he vuelto a ver hace poco. Y es muy inquietante. O sea, ver a Jodie Foster pintándose la cara con 12 años es una sensación muy extraña. Bueno, Muy- acababa de hacer Taxi Driver, que era peor todavía el papel que tenía, el papelón, nunca mejor dicho. O sea que, Papelón, que bueno, Pero era... antes de llegar a la construcción de la peli, porque además el casting es muy divertido y hay muchas historias aquí. El tema que ha abierto Rodrigo de el señor
yendo en un coche y contándole historias a sus hijos. Ujú. Aquí hay un tema de aprovechamiento de recursos Ole. muy importante. No se Aquí tira, no se aquí tira no se nada. tira nada No nunca. se tira nada, porque esto, a ver, yo lo he vivido en persona, no quiero hacer publicidad, así que no voy a hablar de la saga Alex Colt, que nació prácticamente de la misma forma. no sería elegante. No. Una de las sagas menos parroquiales O que yo- yo he visto. Eso es. O yo, por ejemplo, que llevo contando una historia 40 años. La misma. Bueno, No, varía, pero- la adapto. Pero es verdad que cuando tú te dedicas a esto de crear historias y a la creatividad, Estás si todo le el estás, tiempo, conta- estás claro, todo el tiempo, le claro. estás contando historias a los niños, dices, ¿y esto, Todo el tiempo. esto yo no podría usarlo para algo? Porque ya que estoy poniendo aquí... Lo aprovecho, ¿no? Si a quien no le gusta a mi niño, por lo menos que le guste a alguien. Bueno, es algo que hemos visto, por ejemplo, William Goldman ha contado que la princesa prometida nace también de los cuentos que le cuenta a sus hijas por las noches, cuando eso tal, es. Y Lady in the Water de Shyamalan. Shyamalan también, ¿no? Luego, aquí puede haber una parte de El racismo. Resplandor también contaba a sus hijos. Puede haber... Stephen King, que había cenado fuerte ese día, sí, bueno, viene de... Bueno, nos contó Joe Hill a ti y a mí en este mismo escenario que No me llamasteis a mí, cabrones. lo más aterrador, no, porque ese día era cobrando, Javi, lo más aterrador que les contó su padre jamás fue una historia de Spider-Man en la que mientras estaba peleando con el Duende Verde, Joe Hill es el hijo de Stephen King, ¿vale? Lo más aterrador que Stephen King le contó a sus hijos una noche fue una historia de Spider-Man en que luchando con el Duende Verde, Spider-Man estaba mal del estómago y se cagó encima. Madre mía. Mira qué Madre Dice, claro, mía. que los niños se Madre mía. metían debajo de la cama porque no podían soportar la Ni yo, imagen ni yo. de su héroe Ni yo tampoco. sufriendo aquel ya ignominia Ni yo. delante de No todo sé si- Nueva York. No sé si es buena estrategia para dormir a un niño, hablarle de eso, sinceramente, con el respeto que le tengo a Stephen King. Entonces, Busy Malone, nieto de Al Capone, lo voy a repetir cada vez porque es que me vuelve loco. O sea, hay un señor, hay un productor que realmente dice, toma, aquí tienes mi pasta y ponte a hacerla. Y lo que nos encontramos es una película que no solamente el planteamiento ya es marciano, sino prácticamente todo, o sea, es lo que tú dices. Hay ¿no? 400 niños, por Hay- lo menos. Bueno, Cuatro- parten Hay un 400 resabio del niños. cine negro para más empezar clásico. de la decisión de que va a ser un musical. Claro. Y el propio Parker compone unas cancioncitas y se las canta en la cocina, supongo, a Putman y compañía. Y le dicen algo así como, ¿sabes qué sería muy buena idea? Contratar a un compositor profesional. Y efectivamente llaman a Paul Williams, bueno, iba a decir sin ápice de ironía, hasta que me he escuchado antes de decirlo, al grandísimo Paul Sí, Williams, No, sí, no, era no. muy chiquitín. que es grandísimo, Por pero amor de pie ahora mismo todo el mundo ante el tío que ha compuesto, por ejemplo, la música de los teleñecos la película. Así Bueno, es. poneos de pie y Y el mirad hacia fantasma abajo, del porque paraíso. era muy chiquitito, muy No, chiquitito. vale, pues, Bueno, ya efectivamente. subimos a un taburete. cualquiera que haya visto El fantasma del paraíso, Esa- pues es esa- Swan, está sale ahí. el malo. El malo. efectivamente. Y además no ha tenido ningún problema de estatura para casarse muy bien varias veces, además. Que es lo que sucede con el talento, supongo, y en fin, y con lo que el talento conlleva a veces a lo largo del Y tiempo. escucha, que los bajitos tienen un cierto atractivo. Claro que sí, Juan. Entonces, En fin, y Paul Williams, pues que no tiene nada de británico, por otro lado, creo que es de Nebraska, ¿no? No lo sé. En cualquier caso, es sin duda estadounidense. Decide que es buena idea. A él también le parece buena idea. Es que están todos locos, ¿eh? Es una época muy loca, tío. aquello es una del reunión 70 de... y algo, 77, 77. Sí, sí, pero aquellos son como que da la casualidad que se juntan como 5 cabezas que no están bien. Porque además no es una película que vaya a ser barata. Claro. ¿no? Y además va a ser un infierno. Solo en merengue hay una pasta. Porque ahí. solo hay niños, solo hay niños. No ni siquiera los pequeñecos, ni No, ET, no, que nada, aparecen. nada. Son niños, pero de vez en cuando aparecen, no solo hay niños. Y eso es un infierno para rodar incluso en el 77. No porque los niños sean infernales, que en general lo son, sino porque además legalmente es un infierno. Claro. Se puede trabajar muy pocas horas con ellos, ya entonces se podía trabajar muy pocas horas con ellos, ahora está todavía más vigilado, ahora es todavía más infernal, Sí. además tiene que proseguir su educación. Tienen que estar a 25 grados, además, los niños. Sí. No, mira, hace poco rodé un anuncio con niños y me sentí mal. Porque... Por vender niños. No. Si vender niños está bien y en Tailandia más, pero no es por eso. No acotes, Juan. No acotes nunca. Tuve que llevar un certificado de estar libre de delitos sexuales
para poder estar en ese set de rodaje. Y claro, yo sí que lo tengo eso impoluto, obviamente. Pero que pensé, joder, si alguien y no puede rodar, o sea, me sentí mal por los... Te sentiste más por los que no pueden rodar. Claro. ¿no? Por los pobres que sí están acusados de delitos sexuales. Pero es claro, que tienes un corazón de verdad. Es que hasta ahí Tienes llega, un ¿eh? corazón. Es que llega hasta ahí. Llega hasta ahí. Llega hasta ahí. Maravilloso, Juan. Juan, perdona. Juan, haz una fundación ya. Efectivamente, Madre mía. ahora en cuanto ruedas con niños, a todo el equipo técnico se le exige ese certificado que no es que se consiga con facilidad en Extraperlos, sino que ya hay una aplicación que lo hace relativamente fácil, porque es fácil me refiero, Formalismo, sí, es un poco formalismo, gravoso, sí, es un formalismo rápido de hacer. 33 céntimos me costó, ¿eh? ¿Te costó 33 céntimos? 33 céntimos, hay que pagar un sello aquí, un Porque, en timbre. fin, esto suena muy raro desde fuera, pero desde dentro es el día a día. En cuanto ruedas con un niño, seas el eléctrico, seas pues desde hace unos años, la ley exige que saques ese certificado. Claro. En fin, que ahora se consigue muy bien con Clave, el famoso Clave. ¿Cómo se llama la aplicación Kinder? Eso es. Porque hasta el final no... Bueno, nada. Nada. El caso es que se estaban metiendo en un pollo enorme. Vaya jardín más tonto. Por Juan. Y además, para nada. Por Juan. Y sobre todo, a cambio de nada, porque no tienes nada que ganar en este No jardín. ganamos nada en este jardín. Y no se explica nada, ¿verdad? Al parque, venga. Había muchísimos niños en ese set de rodaje. Todos eran niños, Juan. Todo estaba Menos lleno el de equipo niños técnico no. y de gente autorizada que no merecía tu Pero compasión. ¿no os gustaría mucho que de repente el electricista también fuera un niño? Todos el niños. foquista. Sí, habría sido precioso. Hubiera pero- sido precioso, la verdad. Mira, Paul Pues no. Williams ahí sí que estaba Pero es que ajustado. encima estamos hablando de una película de época, entonces todo es mucho más caro, todo es mucho más claro, complejo, claro, que es una que locura. además, aun rodada en Londres, en los Pinewood, en los estudios Pinewood, sucede en Nueva York, con lo cual hay que reconstruir Nueva York. Y hacer cómo una gran- está reconstruido Nueva York en la Claro, película, que claro. es impresionante, que parece y Nueva de York. foto también está muy espectacular porque hace trabajar el ojo bastante. No, eso toda su carrera. Curiosamente ya da con los que serían sus dos operadores habituales. El habitual es Michael Ceracy, a quien ya hemos mencionado, y el otro es Peter Visiu, a quien también hemos mencionado, que después se reparten su obra, con un poco más de peso hacia Ceracy. Pero curiosamente aquí los dos trabajan como directores de fotografía de esta película y ya se mantendrían fieles a él y casi equipo creativo, a la Limón, para el resto de su carrera, y que hacen un trabajo espectacular, Impresionante, porque sí. son dos grandísimos operadores. La película está maravillosamente bien rodada, está llena de dificultades, los niños no cantan. Él dijo después que se había arrepentido de no hacerles cantar, pero que era todo ya tan complicado que meterse en ese jardín ya podía ser demasiado. Se Estaban hizo- doblados por cantantes Sí, adultos, además, ¿no? trabajando con playback, evidentemente, grabando previamente. Bueno, algunos se grabaron a posteriori, pero con cantantes adultos, muchos de los cuales, los masculinos, los hacía el propio Paul Williams, fuera cual fuera el personaje. Bueno, eso le da un carácter también Perdóname, determinado, ¿no? las, de realidad. las coreografías son fabulosas. Fabulosas. Porque están mal. O sea, están, No bailan bien. no los bailan niños. bien, ningún niño. O sea, bailan bien, saben bailar todos, pero Bailan no, como pueden. Pero tú ves, dices, pero si es que no van a contratiempo tampoco, pero no van al unísono. No Pero van. ya veremos Pero es que fascinante, pero esa es una fascinante. constante en Sí. Alan Parker, o sea que no es algo que venga Fama, por provocado ejemplo, por ya, los ya. niños, sino que es una idea que tiene él del musical, bueno, ya hablaremos de él como director de musicales, que no parecen musicales o que la gente Sí, se cree da- que no lo son. Perdona, pero pero da la impresión de que es una toma. Vamos a grabarla como salga. que ya estos está. niños se tienen que acostumbrar. Eso es, claro. Cuando la gente piensa en Alan Parker, siempre piensa en un director oscuro, que lo es, y, Sí, un poquito- y en Expreso de Medianoche. Ha rodado musicales sin parar. Sí, sí. O sea, Bugsy Malone, Fama, Los Commitments, Evita, en fin, o sea, muchos. Vuelve al musical constantemente, no al musical clásico, no a Vincente Minnelli, no paran la película para decir te quiero. Es otro tipo de cine musical, pero, en fin, la música es capital en todas estas películas. Ujú. Hay digamos que una declaración de intenciones desde el principio de la historia, cuando tú estás viendo ese arranque casi como de cine negro, que parece que va a ser una historia de Sam Spade, de repente,
vemos ese agua goteando en mitad del callejón y cómo hay alguien a quien están persiguiendo. Empieza a escucharse la voz de Fat Sam diciendo, si este hombre... dicen que si un día llovieran cerebros, este hombre ni siquiera se mojaría. O sea, es una frase que parece sacada directamente de un diálogo de Raymond Chandler. Está lleno Eso de Chandler o de... Podía salir perfectamente en Cosecha Roja, esa metáfora. Y de repente, tú tienes esa disonancia cognitiva tan fuerte de estar escuchando la voz de un niño y a que aparezcan 4 chavalillos disfrazados de gángsters. 4 mocosos, sí. Que van a matar a un ser humano y que luego lo único que hacen es dispararle con la crema, pero salvo ese pequeño detalle, ahí no hay comedia, ¿eh? Sí, además solo beben zumos y refrescos, es todo rarísimo. Es todo muy marciano, hay una escena que destroza la destilería que es bárbaro, porque es todo a base de eso, de bebidas de zaparrilla, de cosas así. Es fascinante. Pero, unos fumitos. Pero eso es porque además la película tiene que ser para niños también. Pero solo quiero llamar... No, pero tú ves los mismos arquetipos. O sea, es lo tú mismo, ves exactamente. La el chica, marido, la mala, la mujer infiel, la prostituta. Están todos ahí. Muy no reciben ese perturbador. nombre, pero son muy reconocibles. Muy perturbador. reconocibles. Y Pero son sí, niños y hablan de mi novia, y hablan de, quiero decir, o sea, de mi novia, de mi pero novio, luego de tiene qué tal. detalle, por o sea, ejemplo, cuando se besan en la frente. Sí, O sea, sí, es una Eso cosa muy casta todo. Sí. Esa es todo puppy love, ¿cómo se diría en castellano? Puppy love. Sí, pupilo. Sí, se dice pupilo. igual. Bueno, Sí, puedes cambiar a hacer puppy. Es una expresión tan extendida en castellano que no aquí se ha en el- visto aquí- necesario Puedes decir traducirla. puppy love, puedes Puedes decir- puppy love, Sí. puppy love, Sí. depende en qué zona de España se dice de una manera o de otra. Claro, o de Rusia. Solo quiero que fijéis vuestra atención. Se ha enfadado. Quiero que fijéis vuestra atención, por favor. Aparte de la inevitable comedia y de la whimsicality, esto sí que no sé cómo traducirlo. No, igual, whimsicality. whimsicality. Es que aquí se dice whimsicality. Se puede decir whimsicality, se puede decir whimsicality. Depende también de las zonas. Pueden mezclarlo con puppy love. En el sur se dice más, se fuerza más la G, whimsicality. Pero en el norte se hace más gallego, whimsicality. Pero aquí se dice whimsicality también. Hay una escena que, por ejemplo, del principio, que ignora por completo que los protagonistas de esa escena están siendo niños. Ojo, porque es una preciosidad de rodaje, de foto, de todo. Y es el momento en el que el asesino, que va a disparar a alguien que está en la barbería, baja por la escalera de incendios. Hay alguien que le acerca el estuche de violín donde está el arma que él empieza a montar. Empieza a montarla con una seriedad y una precisión que eso parece que lo haya rodado Brian De Palma para Los Intocables. Y tú estás sintiendo que ahí va a morir alguien. Algo pasa, sí. No, que va a morir. O sea, tienes muy claro que ahí alguien no va a salir con vida. Y ves al barbero que se está haciendo gestos con el asesino desde fuera, etc. Bueno, y Scott Baio, que es el chaval que interpreta, es un crío. Si la edad media del reparto es 12 años, es de 12 años. Cuando ves a Scott Baio interpretando a Bugsy Malone, tiene ese cinismo y ese hastío por la vida y esa cosa del hombre común que ha visto muchas cosas y esa forma de hablar tan estadounidense y además precisamente tan de los años 30, en que todo se dice de un modo florido, de un modo interesante, como sucedía en las películas de Capra, en que nada es directo, que todo es Brooklyn, por decirlo de algún modo. Y está ahí de verdad, no es un tío jugando a eso, le ves ese hastío vital. Hay le una ves frase- a punto de emborracharse con whisky. Hay una frase muy bonita acerca de eso, es cuando dice, ¿has comido? No, dice, no, es que estoy a dieta. Dice, sí, yo cuando estoy arruinado también estoy a dieta todo el rato. Y es ese lleno tipo de de... frases. Casi todo el tiempo, sí. Están hablando así constantemente. Pero, Genialidad. perdona, Juan, yo creo que no solamente esa escena que dices tú del crimen, de la barbería, es que toda la película es real. No, pero hay momentos... Bueno, sí, cuando beben, cuando van en un No, coche que van con... pero que se hace concesión desde la cinematografía Ah. al hecho de que es una película con niños, Vale. que los niños son protagonistas, que ahí no está muriendo nadie y que se están tirando crema. Vale. Y están yendo en coches a pedales. Eso Claro, es, o sea, eso hay es. momentos en los que se hace, o sea, por ejemplo, cuando Fat Sam y sus muchachos están viendo cómo están matando a todo el mundo delante de ellos, ellos no se mueven, están quietos y de repente vemos cómo se giran los asesinos hacia ellos y ellos se agachan, la crema le pasa por encima. Eso está contado con humor, con comedia. Pero esta escena de la que os digo, no. Y ahí otras, no, ¿eh? es verdad que tu cerebro traduce, claro, la que dice Javi
digamos que es slapstick, entonces es guerra de tartas y es divertida, porque ya es como la explosión final. Pero hay momentos en que tú estás viendo un asesinato el shoot by driving, ¿no? Famoso, que es el disparar desde el coche. Ah, mira, tú sí sabes traducir cuando es lo tuyo, ¿no? ¿Ves? Bueno, Rodrigo más Pupilov que. Es que no tú. se dice. En eso sí. Yo Sí, no a he oído veces nunca subdriving. ¿Tú has oído subdriving alguna vez o que no? Subdriving, sí, hombre. Ah, sí, tú sí. Ah, yo no. Sí, sí, sí. Yo me dejo llevar por la whimsicality y no lo entiendo. Entonces tú a veces sí que ves eso que no está tan lejos de lo que veremos después en Mississippi Burning, en Arde, Mississippi, ¿no? Que tú estás viendo Nata y todo es impune y al fin y al cabo nada tiene verdaderas consecuencias, pero tu cerebro a la vez lo está Sí, traduciendo. a mí me dio mucha rabia, digo, porque 100 balas, joder, que se maten, joder. Y por ejemplo el personaje de Jodie Foster, el de Tallulah, es que está maravillosamente interpretado. maravilloso. Es curioso porque a menudo se habla de la primera película de Jodie Foster. No es que viniera a hacer Taxi Driver, es que llevaba interpretando desde los 3 años. Claro. O sea, había hecho 189.000 millones La de niña series Disney. y varias películas y era niña Disney. Y efectivamente ese mismo año venía de rodar con Scorsese Taxi Driver y por fin hacía... Claro, ella era como una veterana de 55 años Claro, se lo sabía todo rodeada ya. de mocosos. De hecho, el propio Parker le decía a los productores, si algún día yo no puedo ir a rodaje, no os preocupéis que se hace cargo Jodie seguro, que está perfectamente preparada para hacerlo. Y efectivamente tú le notas esa madurez actoral. O sea, ese personaje de mujer fatal que también lo ha visto todo y que tiene todo un peso vital y que sabe lo que es y lo que no puede ser y que Cínica, además. busca cínica, sus rivalidades con la otra chica que sí que va a poder ser según qué cosas para las que ella ya no está facultad. En fin, todo ese peso no es normal que lo esté interpretando una niña de 13 años o los que tuviera en ese momento, pero lo está haciendo. Igual que hay un mocoso, que ahora no recuerdo cuál es su nombre, pero lo buscamos en un momento, que es un niño pequeño, una pequeña ratita, que es increíble con qué madurez interpretativa. Y efectivamente después hizo cine durante muchísimo tiempo y es uno de estos actores callejeros, directos, en los que todo es verdad. Ahora recordaremos quién Es era. curioso porque el casting no prometía que nada de todo esto fuera a pasar. Bueno, ni el casting ni el proyecto. No, ni o nada. sea, Bueno, nada, claro, nada, o sea, nada. Nada apostaba que algo bueno pudiera salir de A ahí. ver, Jodie Foster venía efectivamente elegida a dedo, como no podía ser de otra manera, porque necesitaban a alguien muy bueno para interpretar ese papel. Pero casi todos los demás aparecieron de las formas más peregrinas, con castings que hacían en escuelas, que se iban a escuelas y se ponían a hablar en escuelas en Brooklyn y se ponían a hablar con los chavales de ese sitio para ver si podían coger algo, un acento, un deje, una mirada, cualquier cosa que pudieran insertar para darle verosimilitud a lo que estaba sucediendo allí. Cosa que hoy en día sería, creo que impensable, ¿no? Ante cualquier proyecto de una magnitud. Bueno, se sigue diciendo. En ese sentido es en lo que se nota que es publicista. Porque cada que se hace una película y en la que hay niños, siempre ves reproducción en todos los medios de comunicación que se han visto recorrido, 30.000 niños, sí. que se ha recorrido toda España o todo el mundo o toda Europa o toda... Buscando niños. Claro, eso no es, un director no hace eso, ni se dedica 6 meses a ir a los colegios como él presume de haber hecho, haber visto todas las funciones teatrales, es imposible. Otra cosa es que se programen castings semiautomáticos en Es que determinados sitios. está cansadeando un poco a lo mejor. Pero es que lo hacen todos. Cuidado, Entre no es otras objetivo. cosas, porque es como dar perlas sabrosas al periódico de turno que las va a replicar tal cual, porque sabe que luego eso es lo que vende. Por eso de cada película se dicen las mismas 5 o 6 cosas. Y generalmente esas 5 o 6 cosas que se dicen de cada película... También se dice que cogieron a un niño que iba a acompañar a otro niño que era el Eso que es. en realidad iba a hacer el casting. Eso en todas Eso las es. historias cuentan lo mismo. Y esas 5 o 6 cosas casi siempre están en el kit de prensa Sí. con el que se provee a los periodistas de información de la película. Hay un Porque son niño- las sonoras, las que después repite todo el mundo. Hay un niño que el salario que cobró era un niño solidario ya, fíjate, en los 70. Fíjate. Y donó Qué todo mérito, para un refugio de animales. Siempre, Fíjate todo. siempre. Fíjate. Sí, sí, sí. Uno sí, muy siempre hay concreto. un niño, Hay que ser un niño tonto. bueno, un niño bueno. Bueno, el actor bueno que os estaba es tonto. diciendo antes, que es muy conocido, es Dexter Fletcher, que hace Babyface, creo que se llama la película. Es una ratita, sí. es una ratita. Y Ah, que es se hace de increíble. el niño, Moco sí, de el crío. último. Sí, el moquín. Sí, sí, Moco, sí, el sí, moco. sí, me Que acuerdo. Yo le Sí. llamo el moco. Que es un resignado. Es un- Sí, Cara sí. de niño le llaman, cara de niño en la película. Cara de Eso es, niño le baby. llaman el moco, le cara, llamaba de, yo. cara de niño le llaman. Pues Yo no es- le respeté a ese. Tú imagínate. Otros niños le dicen cara de Le niño. dicen Babyface un montón de niños. Pero claro, se lo están diciendo gente de 11 años a un niño de 7. Es como el Lelutier que hablaba de una tribu africana que tenían un cuñado, una fe, que dice, era tan oscuro que en la tribu le decían el negro. Es brutal.
Claro, eso funciona así, como en todas las pandillas. En todas las pandillas hay un negro y un chino. Si tienes los ojos un poquito más cerrados que el de al lado, eres tú el Es chino. el chino, claro. Y si eres un poquito más oscurito, te toca a ti el negro. Pero lo que no sabía es que en África también lo hacían. Bueno, es un gag, pero sí. Bueno, Bueno. ¿puedo decir una cosa en mi descargo? Sí. Un disclaimer. ¿Quieres Sí, hacer un puedo disclaimer? decir, bueno, ese mi descargo no, casi lo querría convertir en un auto-homenaje. Sí lo que va a decir y no se puede ser peor persona. Adelante, Rodrigo Cortés. Yo no estaba en el chat, a mí no me va a Rodrigo salpicar. Cortés. A mí no me va a salpicar No, se nada. puede No me- ser peor a mí no me persona. salpica seguro. Pero llévate esta gloria. A mí no me salpica nada. Pero lo voy a hacer. Quiero recordar que en el chat de verdad, A mí no me va a salpicar. En el chat de Mira, verdad, me estoy tomando un poquito en de un agua. momento tranquilo. dado dije, bueno, ya veremos cuántos programas son de Parker. Y entonces dos personas cualesquiera de ese chat dijeron, no, de ninguna manera más de 2, no se pueden hacer más de 2. Digo, no, si yo no estoy diciendo que se deban hacer más de 2, estoy diciendo que al Cuando ritmo llevemos 50 minutos No, y nos dije miremos 40. entre nosotros. Dijiste 50. 40. 50. Ahora lo miramos. Da igual, llevamos 55, así que vamos palmando De verdad. seguro, Dije, os Juan. lo preguntaré cuando llevemos 40 y se siga hablando de Maxi Malone. Vale. Llevamos 56. 56 minutos. Vale, pero escucha. Y nos ha callado la boquita. Juan, no hay disclaimer posible a ese disclaimer. Cuanto más hables, más, Claro. más le haces. Más le disclaimas. Eso es. No te Pero, a das ver, cuenta que más lo le estás favoreces discriminando. su discurso. Déjale. Claro. Arturo, pero si a él ha dicho, Pásate, bueno, pásate. antes de empezar a hablar de Maxi Malone, vamos a hacer una recensión sobre el cine británico de media Mira, hora. Tenéis. Para acabar de ser ya inelegante hasta el final, ¿sabes qué he hecho para encontrarlo? Me he metido en el chat de verdad y he puesto buscar Vale, 40. 40. Vale. Y aquí pone, ya os miraré cuando sigamos con Maxi Malone en el minuto 40. Lo que no sabíamos es que lo ibas a hacer público, que ¿No? es lo que te convierte en una persona ruin. ¿Tenéis algo más que decir sobre Maxi Malone? No, nada. ¿Podemos dar paso a la siguiente? ¿O quieres recrearte 10 Yo minutos quiero decir más? una cosa. 5 no, pero ¿Se podría hacer 2. hoy Baxi Malone y otros chicos de Al Capone? ¿Se podría hacer hoy? ¿Se podría hacer hoy? No se podría No. hacer ni. No. No se podría hacer ni el programa que estamos haciendo Vale. sobre Maxi Malone. Hoy, Vale, pues imagínate. no se podría hacer, ya lo digo. Sin No se embargo, podría tengo que hacer. decir. No que se estoy podría hacer, ya lo digo. Muy contento porque era un tema aridito y lo hemos pasado muy bien y lo hemos llevado muy bien, incluso a pesar de Juan. Así que vamos con la siguiente película Con la risa. y hablemos un poquito de droga. El expreso de medianoche. Cómo me reí yo viendo esta película. O como se llamó aquí en España, el expreso de medianoche, risas a troche y moche, efectivamente. Si quieres pasar un buen rato. El expreso de medianoche, ya estamos en 1978, 2 años después. Maxi Malone ha sido un fracaso en taquilla que nadie se esperaba con esta idea. La verdad es que a la gente le pilló desprevenidísimo, hasta el punto que creo que la estrenan en programa doble, o sea, la estrenan como la segunda película de una buena. Y prácticamente pasa Oye, desapercibida. vosotros que sois súper viejos, Gracias. a ver si os acordáis de esto. Cuando había programas dobles, ¿qué se ponía primero? ¿La película buena o la otra? Daba igual porque cuando había programas dobles Ese tú conce- ibas a ese- la hora que ese podías. concepto no existía, No existía, efectivamente. no existía. No había la hora de entrada. Tú entrabas al cine cuando llegabas al cine, Ya está. aunque estuviera empezada la película, daba lo aunque mismo. fuera la cabeza de cartel para seguir dándole la razón. Sí, sí. Hay O una sea, cabeza- era el proto-streaming, entonces. Tú llegabas y ya está. Eso es. Cuando tú querías. Claro, pero muchos guionistas nos hemos hecho en base a eso, a ver eso. Tú entras en una película a la mitad y entonces estabas elucubrando por qué los personajes se comportaban así. Y entonces te decían un hilo narrativo que era fantástico y tú luego lo corroborabas cuando te quedabas a verla. O, si fueras una persona de verdad íntegra, te marchabas al final de la película y dejabas que el todo sucediera en tu imaginación, la mitad de la porque película yo que tú habías No, querido. porque yo había pagado un dinero y yo quería verla entera. Ah, bueno, claro. El expreso de medianoche, después del disclaimer de Juan. ¿Cómo consigue después de eso, de que no ha tenido un éxito con esta idea Quería hacer un brillante, musical con la película esta también. ¿Cómo consigue más financiación? O sea, ¿por qué convence a alguien para hacer esta peli? Bueno, se lo hace el propio Putman.
Y la película no fue mal. Es que a la sexta vez le tengo que corregir. Perdonadme, ¿eh? O sea, Putnam. Eso es. Es que si no hubieras hecho lo del chat, te lo hubiera dejado pasar. Es Putnam con A ver, ¿queréis NAM. iros los dos allá atrás, habláis vuestras mierdas y seguimos luego con el programa? ¿Nos quedamos Javi y yo? No es Pullman. Es que está haciendo un western, que no sé ni cómo lo haces. O sea, no sé Sí, no sí. puedo ni reproducirlo. Sí, en cuanto me lo ha feado, si es verdad, es que sale Putnam, es Putnam, David Putnam. Claro Es que sí. es probablemente el tío que inventó la fotografía moderna en Europa, porque Reuters se apuntó después a eso. Y es que además, si no me hubieras regalado un libro sobre ello, que es precioso, por cierto, te lo agradezco mucho por mi cumpleaños del año pasado. No lo menciones. No es barato ese libro, ¿eh? No es barato. No, No es barato, que no, mire no, lo que le costó su costaba. dinero, ¿eh? No es mire barato, no, que yo lo tengo, No. no lo tengo y ese libro no es barato. ¿Miraste lo que costaba? No. Es que Rodrigo deja el precio para que quede claro. O sea, estamos hablando de este tipo de persona, ¿eh? No, Deja el precio. hay que parar paramos el programa. Paramos el programa. Basura humana González Campos. ¡Hala! No tiene. Cuando tiene Javi regala medida. O sea, es que- No hay medida, ¿eh? No, hay medida. O sea, Basura humana. no hay medida. No sabes Absurdo. dónde, no sabes dónde se va a indignar. Cuando Javi regala una cosa, le ha quitado el precio. Rodrigo le quita el precio a todo y te lo manda en papel de regalo. Sí. Tú te presentas en nuestras putas casas con la Juan, bolsa Juan, de la Juan. snack recién No comprado digas casas. y Sí, con el precio puesto. Sí, es verdad, es verdad. Gentuza. Yo Vale. tengo. Yo Si puedo- Que lo abrimos- acabas de comprar hace 3 minutos. Si abrimos ese melón, lo abrimos, ya está, lo has abierto tú. Efectivamente, nunca le quito el precio, porque ahora es facilísimo saber lo que han costado las cosas. Pero no hay por Con qué lo hacer- cual, ¿qué más da? ¿Qué hipocresía es decir, no, que no sepas que vale ¿Sabes? 9,99 metiéndote en Google? ¿Sabéis lo que yo hago? Le pongo un dígito delante. Y luego, si queréis que lo comprueben. pero a mano. Que lo comprueben, pero ese ratito no me lo quita nadie. Yo lo que hago es que quito el precio, lo envuelvo en papel de regalo, pero le hago una foto al precio y la mando al chat después. Cuando menos te lo esperas. Bueno, creo que nos hemos insultado ya los cuatro entre nosotros. Podemos. No, o sea, Javi no ha cobrado todavía. Bueno, Bueno, ten en Javi. cuenta, ante la pregunta que estabas haciendo, que no todo es una cuestión de pasta. Sí que es una cuestión de pasta. Pero una de las razones por las que no pudo dirigir Melody es porque no había demostrado cosas. Hay cosas que demostrar al margen de la taquilla que hace algo. Y Baxi Malone gana premios BAFTA a Cholón y gana el Globo de Oro para Jodie Foster. O sea, quiero decir, Claro, no, dos BAFTA. y en el Reino Unido fue bien. Claro. En el Reino Unido fue bien y en fin, había ganado, insisto, un Se hizo BAFTA un nombre, también se hizo un con nombre ya, sí, The sí. Evacuees y con la de los evacuados. Y deciden sacar adelante una historia que es a priori difícil de sacar. Es una historia real, ahora hablaremos de eso, ahora hablaremos de todas las comillas que haya que poner aquí, las del joven Brad Davis, que, como todo el mundo sabe, es una película muy conocida incluso entre gente que no la ha visto. Es detenida en Turquía con hachís en su... No con hachís, sino con el cuerpo rodeado de Varios kilos, sí. ladrillos, con varios kilos de hachís para llevar a Estados Unidos. Y en fin, son sus padeceres, son sus torturas, son sus dolores, su aventura negra y espiral hacia abajo en cárceles turcas. De hecho, es una película que en su momento era muy dura y que él quiso hacer de una forma enormemente descarnada, sin ahorrar la violencia del momento y en fin, y de una forma enormemente expresiva. Es una de las razones por las que después, al hacer recensiones de su filmografía, al hacer retrospectivas, al incluso autorizar ciclos, siempre sacaba de esa filmografía Baxi Malone, porque consideraba que no tenía que ver con su obra. Es verdad. No es, claro, lo temático es cierto. Luego ya veremos que no es tan cerdo. Pero él llegó a conocer el título en castellano, porque a lo mejor si hubiera conocido el título en castellano, quizás no la hubiera Claro, desechado no la tan quitaría. rápido, ¿no? Es Además, Decías, pondría la es que primera. me la han mejorado. La primera. Claro. Y sobre todo, Baxi Malone. Bien, y eso se convierte, sin embargo, lo que sucede aquí ya no hay nata, aquí ya no hay zarzaparrilla, No. aquí no hay coches a pedales, y eso sí que se convierte en marca de la casa a partir de ahora, ¿no?
esas escenas particularmente violentas, que ahora no nos lo parecerían tanto, pero nos tenemos que ir a su momento. La violencia no se expresaba aún de forma tan gráfica. Era una película que en 1978 no se podía hacer. Bueno, por lo visto sí. Oye, pero... Por lo visto sí, pero que resultaba rupturista. Sí, ¿Cómo- era la cómo película llega? que tu madre te decía, esta no la puedes ver porque es durita. Y a cambio es la que después las madres hacían ver a sus hijos Sí. para que no se les ocurriera llevar a Eso Turquía hachís, o de Eso es. Turquía hachís. Tenían un lío las madres. Luego Arturo. la ponían en los, como Yo Cristina F, luego lo ponían también en los colegios. También, sí. Hay un señor que se llama Alan Parker que está buscando su siguiente proyecto. ¿Qué es lo que sucede cuando tú has demostrado que sabes hacer una cosa, aunque no haya salido bien? Que te ofrecen muchas más. de Lo esas. mismo. Entonces lo primero que pasa es que llega un señor y decir, oye, ¿te gustaría hacer este otro musical? Y dice, no, es que quiero hacer otra cosa distinta porque ya he hecho un musical. Y entonces se le cruza en el camino un... También le ofrecían pelis con niños, ojo, no solo musicales. Porque tenía el certificado de penales impoluto. Impoluto. Y pelis de repostería. ¿Y Todo lo que tenía en Baxi Malone le ofrecía. ¿Seguía haciendo publicidad para ganarse la vida o no? ¿Lo sabemos esto? No lo sabemos. No volvió a la publicidad. Bueno, supongo que eventualmente, Vale. como pasa con tantos directores de cine, pero no. Vale. En el camino de Alan Parker se cruza un jovenzuelo airado, con gafas, porrero y mal hablado y con una personalidad muy dura y muy difícil, Deja de insultarme, Juan. llamado Oliver Stone, Ah. nieto de Al Capone. Y Oliver Stone... Eso ha tenido casi gracia. Es verdad. Oliver Juan, estate a lo de ser Juan, Ay, por favor. Perdonadme. Ha dado en el poste, está muy Haz bien. el favor, Espera, que vuelvo al personaje. Pues... Que no renovamos con el espacio Fundación Telefónica. Pues Oliver Stone escribe un guión basándose en el libro de Billy Hayes. Si quieres mucha energía, ve a vender droga a Turquía. Se llamaba. Perdón, el libro no, el libro Aquí fue en después. España sí, se llama así. Basándose en la historia de Billy Hayes, que era una historia muy interesante, porque esta historia no es como lo cuentan en la película, pero da igual, porque al final las películas son lo que son y las historias reales son lo que son, que es mucho peores. Yo recuerdo que yo la vi la película en su... Antes creo que dije Brad Davis, que es el actor, ¿no? Sí. no Yo pasa vi la película y recuerdo que cuando le pillan le pillan el hachís, decía el percibidor, ha puesto usted ahí el estimulante. Decían estimulante, Estimulante. En español, tío, estimulante. Ay, el estimulante. Bueno, el caso es que cuando... Estimulante. Ay. Cuando Putnam y Parker se encuentran con el guión de Oliver Stone, dicen que es el mejor guión que han leído en su vida. No sé qué querrá decir eso para Parker, porque tampoco había leído una barbaridad de guiones. Pues eso. Pero decía que era un guión seminal, salvaje, hemorrágico, sin concesiones, durísimo. Menos parroquial, todo lo demás. Como mínima cuña porque va al pelo de lo que dices y ahora sigues. De hecho, el plan era encargarle a ese novato el borrador inicial. Y después Parker se haría cargo del borrador. Esa era la idea. Organiza los acontecimientos a partir de los datos que te vayamos dando, haces un primer borrador y ya entro yo a hacerlo. Y fue cuando lo leyeron que dijeron, coño, No hay que tocarlo. Esto es un grandísimo borrador. Pero estaba en una novela autobiográfica, quiero recordar, ¿no? No, la novela autobiográfica se escribió después porque a Billy Hayes no le gustó nada que la historia que había contado en la, Se lo había en la contado película... Fue después de Oliver la Stone, peli. Vale. Sí, porque además es que... Escribió el libro después. Vale. A ver, el problema con las historias reales es que son una mierda. O sea, es Es imposible. que me da igual que sea basado en hechos reales o no me interesa. Bueno, nada. pero esta película se vendió mucho como que esto era una Claro. historia real de triunfo. Claro. De hecho, era el subtítulo de la película. A True Story of Triumph. Y además, así como la gente después de ver Tiburón, muchísima gente no volvía a acercarse al agua, pues después de ver El Expreso de Medianoche, mucha gente decidía no ir jamás a Turquía. Entonces tuvo consecuencias reales, claro. De hecho, se prohibió, ¿no? A varios años en Hasta el 93. Hasta el 90, Eso sí, es. hasta el 93, fíjate. Hasta el 93 no se pudo ver esa película en Turquía al grito de, en turco, esta película aquí no se podría estrenar. Y el guión les volvió tan locos a ellos que había que hacerlo de la manera en la que lo estaba contando él, pero a Billy Hayes no le gustaba nada porque se separaba mucho de lo que era su historia real. Es irrelevante eso. El caso es que... Bueno, es irrelevante, es decir, es irrelevante para el juicio de la película. Eso es. La película, en términos creativos, la podemos desligar completamente de eso. Eso tuvo sus consecuencias y sus efectos.
Porque efectivamente no es lo mismo escribir algo sin más y cambiar el nombre que decir basado en hechos reales, que por otro lado es un verbo que te lo deja todo tan abierto como tú quieras. Hay otro aún más flexible que es el de inspirado en hechos reales, pero que a mucha gente le vuelve loco. Sí, les encanta. Porque le da la impresión de que, o sea, que esto que estoy viendo sucedió. Y dice, no, pone basado. No me cuentes, no me digas que... Eso es. Claro, pero es que inspirado en Pero es hechos que, reales, tú escúchame, puedes decir es que sí. lo que el viento se llevó, inspirado en hechos reales, porque la guerra civil Eso americana es. es. Sí, o tío, Jesús de Nazaret, inspirado en hechos reales. Claro. Bueno, el tema. Hasta Spider-Man. Spider-Man pues, Spider-Man. basado en hechos Pues reales. ya está, pues de eso. Pero pues, es mucho más- No hay gente que trepa. Está basado en hechos reales. No A lo hay mejor trepas. a lo Sobre mejor no todo, son reales. Hay gente pero que está basado. mal del estómago y en un momento dado... Claro. Venga, por Sobre favor. todo porque no es contractual. Claro, Porque sobre todo por inmediatamente. eso. No, esto es importante porque cuando acaba la peli te pone cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. O sea, hay muchas películas. Era Tarantino el último que había hecho lo de poner This is a True Story. No sé si fue en Django. Bueno, es una película relativamente moderna. Esos 10, esos 8 creo que era. Y This is a True Story. Y dices, no, claro que no, pero da igual porque no importa. Es que no importa porque el arte se Es tiene una que forma casi de justificar reírse solo. de eso, ¿no? Claro. Dice, esto es una historia verdadera. Dice, ¿pero ha pasado en la realidad? No. Pero es una Pero historia es de verdadera, verdad. que se me ha ocurrido a mí de verdad. Eso es. El guión de Oliver Stone, un tío al que no conocía nadie en ningún sitio, era tan bueno que primero inició la carrera de Oliver Stone para empezar porque le dieron el Oscar por ese guión y para continuar. Haría Scarface, yo creo que muy, muy cerca de esta peli también. El guión. Es muy buen ejemplo el de Tarantino porque en el fondo son formas muy parecidas de comenzar y curiosamente Tarantino en parte también con Oliver Stone cuando hizo Asesinos Natos, pero Es verdad. un gran director que parte como guionista sorprendente. En el caso de Tarantino con True Romance, con Amor a quemarropa, para Tony Scott. Y después rescatando uno de esos guiones antiguos para que hiciera Asesinos Natos cuando ya había hecho Reservoir Dogs, etc. Pero que en el fondo son casos muy, muy similares. Es Oliver Stone naciendo como guionista con El Expreso de Cómo Medianoche. está todo hilado, Cómo Y- está mezclando todo. No hay Este programa disclaimer. es buenísimo, Hace un buen ¿eh? rato que no hay disclaimer. Este programa es Hay buenísimo. uno. ¿Sabes lo que es un disclaimer? Lo de cualquier parecido de la película con la realidad, pura coincidencia, todos los nombres están basados en. Eso es un disclaimer. Disclaimer. No quedó otro remedio que rodar la película, pero sorpresa. Cuando tú te llegas a Turquía y les dices, hola, venía a rodar la historia de Billy Hayes, ¿me dejáis una cárcel turca? Te dicen, pues es que no. Pues te dejamos pijama. una, pero desde dentro, ¿no? Es que no va a poder ser. Pasa. Así que se tuvieron que ir a rodar la película a La Valeta, en Malta. Malta, exacto, a un castillo, el castillo de San Filipo, si no Ahí recuerdo no le mal. pillas a Javi, ¿eh? Dices, la Valeta. Malta. Malta, inmediatamente. Javi cuando tiene un dato no te lo escatima. Porque ahí se jugó el España-Malta. Claro. Mira qué grande Malta para equivocarse, ¿eh? Y se fueron a rodar al castillo de San Filipo, donde se hizo casi toda Es una de las ciudades más grandes de Malta. Y está en una isla. Es una de las ciudades más importantes de Malta. Y cuando tocó rodar los exteriores de Estambul, que por cierto son... Chipre es otra isla. Chipre. Otra, sí. Sí. Sí, Nicosia sí. es la capital de Chipre. Pero dosifícalas, Javi. Si vas pensando en islas, vete soltándolas en mitad del discurso de Juan, que está genial. No las gastes todas Pero ahora. recopilemos, aprovechemos para recopilar islas también. A la hora hay 40 de Formentera. ¿Por qué no? Si ya vamos a hacer de Alan Parker los programas que hagan falta. ¿Tienes una isla, Javi? Lo digo por empezar a... No, por empieza, continuar hablando. empieza, Ya. Juan. No le fuerces. Petra. Que no es una isla, pero me ha venido Petra. Así que rodaron allí la película y cuando hubo que rodar los exteriores, fingieron que estaban rodando un anuncio en el Bósforo. A ver si adivinas dónde está el Bósforo, Javi. El Bósforo es el cuerno de África. Eso es, justo. Que estaban rodando un anuncio en el puerto de Estambul para poder tomar exteriores de Estambul, que además son como muy característicos, porque te lo pintan... Aquello no te lo pinta como un destino... O sea, aquello no es Marinador Ciudad de Vacaciones. Todos los planos que tienen al principio de Santa Sofía, Constantinopla, están todos... Están robados. robados. Claro. Claro. Pero además que lo que se ve es una ciudad desagradable, dura... La gente es muy desagradable. O sea, todo saca gente feísima, desagradable, sucia, Pues son polvorienta, Y sin embargo, los turcos sudorosa. son gente muy guay, ¿eh? Lo digo Es que en no hay un serio. truco bueno en la peli. No hay ni uno, No no. sale, o sea, no Pero sale. no el Yo abogado. entiendo que se enfadaran, yo lo entiendo. Pero vamos a ver entiendo si que que- los pero turcos a mí- digan, hombre, Vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar de lo que está mal para luego poder centrarnos en la peli. Porque Vale, es que sí. si no, va a dar la impresión de lo que estamos diciendo es que menuda mierda de peli. que va, no, para nada. Y que- maravilloso. Es que al hay estar gente basado más en hechos mentirosa. reales, al estar basado en hechos reales, podría haberse relajado un poco con Claro, los turcos. Pero... Primero sucede que Oliver Stone es un guionista brillante
y también es un drogas, y también es un tío enfadado, y también es un tío explosivo. Entonces él hace su guión. Y él no hace un guión sobre las condiciones de las cárceles turcas, sino sobre la injusticia en el mundo, lo injusto que es todo. Solo que lo vamos a ubicar en Turquía. Y lo que va a decir el protagonista es puta Turquía, que es lo que más o menos va diciendo de principio a fin. Pero él, de donde sale todo eso, es de esa ansia disruptiva, por un lado, y por otro lado, esa violencia interna que ha tenido en toda su carrera y que ha dado lugar también a grandes películas precisamente por eso. Es que si haces una peli de cárceles, coño, los carceleros son los malos. O sea, si haces Papillón es puta Francia, ole. Si haces Fuga de Alcatraz es puta San Francisco. Es así. La cuestión moral en la que no vamos a entrar con mayor profundidad porque además es irresoluble es qué sucede cuando eso tiene consecuencias reales o no te estás inventando una historia al modo de, sino que le estás asignando el mismo nombre y estás diciendo que son hechos reales. En fin, una cosa que además es más vieja que el mundo y que es de la que se seguirá hablando en los próximos 200 años y que no tiene resolución. La mencionamos y luego ya cada uno en su casa la resuelve. A otra película en la que tendremos esta misma conversación seguramente porque ha pasado Eso continuamente. Y tenemos a Parker, que lo que quiere hacer es una película lo más interesante posible, lo más expresiva posible, que abrace la violencia gráfica de un modo determinado, que trabaje con la luz obligando a trabajar al ojo, que es una cosa que ha hecho durante toda su carrera, y que trata de hacer una historia poco cómoda y que decide que su labor como director o su deber como director no es ponérselo cómodo al espectador, sino hacerles vivir una experiencia que en muchos aspectos no va a ser grata, pero que va a dejar huella. Y les va a dejar una marca que no va a resultar fácil de olvidar. Así que sus motores, como autor, no son los de servir a la verdad, ni los de hacer el documental más objetivo del mundo, sino ver qué selección de escenas puede hacer para que tengan la mayor fuerza dramática y narrativa posible. Bien, eso normalmente no servirá a la verdad y en este caso además no lo hace. El propio protagonista dice que jamás le trataron así, que las condiciones de las cárceles turcas no eran agradables porque las condiciones en la cárcel no suelen ser agradables, pero que en absoluto se parecían a eso, que no había esa forma de tortura, que en realidad él había contado la historia de un imbécil que hace lo que no debe hacer y paga por ello, y no la historia de alguien que vaya por Dios. Los turcos le hacen la vida imposible cuando lo cierto es que estaba cargado de droga para traficar hasta arriba, que era la cuarta vez ya que iba a Turquía y las otras 3 veces le había salido bien. Y en fin, y eso cambia un montón de hechos. A él, por ejemplo, no le cazan con su novia, pero resulta más dramático para después hacer una escena maravillosa por otro lado, en la que su novia, después hablaremos de ello, le visita en un vis-a-vis. En fin. Y claro, no es vis-a-vis que hay cristal por medio. Bueno, no es propiamente un vis-a-vis. Están solos, sí. Pero en fin, una conversación entre... No sé si también técnicamente se le llama o no vis-a-vis, pero en fin, seguro que Juan nos lo resuelve. En este contexto, no. Si hay cristal ya no es Gracias vis-a-vis, por la ¿no? resolución, Juan. Gracias por el nivel de detalle. Ahora sí. Claro, es que vis-a-vis... Ahora ya tranquilos podemos... en vis-a-vis hay colchón y 3 horas. Vale, pero porque sí, porque se le acaba llamando así, pero bueno, da igual. Vamos, no nos vamos a Otra poner cosa es que tú y yo tenemos un vis-a-vis en el que nos decimos las cosas. Vamos a ver, el tema es que no hay luego. contacto físico entre ambos en este caso. No, hay lo más cerca posible al contacto físico, pero no lo hay, efectivamente. Esa es la diferencia, hasta punto. Pero en fin, tenemos al personaje de John Hart, que sí se parece mucho físicamente. El propio protagonista dice, el protagonista real quiero decir, dice que le resultaba perturbador la cercanía física y de comportamiento del actor original. John Hart, por otro lado, estuvo sin lavarse durante 50 y pico días. La gente del equipo se alejaba de él. Hace un papel magnífico, por otro lado. Pero era actor del método John Hart. Sí, era... Bueno, por otro lado, es que eso del método... ¿No son un mucho. poco pesados los actores del método? No, los hay muy pesados y los hay que no, como los que no son del método. Claro. Vale. No, porque eso del método no significa mucho. No significa nada. No significa mucho. Del método poco higiénico, en todo caso, en esta película. Es un término más periodístico que real, una vez más. Pero bueno, volvemos a todo esto. Y entonces él genera esa secuencia de escenas que van a tener más fuerza plástica y que van a lanzar un determinado mensaje que va a permitir contar una historia de determinada manera.
ya abandonando el hecho de las repercusiones que tuvo todo esto y que fueron realmente lesivas para Turquía, y de hecho el protagonista de la historia pidió perdón en repetidas ocasiones, dio una rueda de prensa multitudinaria a principios de los 2000 en Turquía, hablando de todas las exageraciones que él no había aprobado. El propio Oliver Stone, de forma semi-reciente, ha pedido perdón también a Turquía por haber escrito aquello. Él decía que no era su intención, que él la usaba como un ejemplo, claro. como un símbolo. Alan Parker no llegó a pedir perdón, nunca. Lo más que se acercó es a decir que si las cosas las hiciera ahora, cuando hizo esas declaraciones en Cannes hace no tanto, ha muerto no hace tantos años por otro lado, Alan Parker, las haría de otra manera. Simplemente, No, si las hiciera ahora, no, las habría hecho de otra manera. Eso es lo más que llegó a decir. Y una vez ya dicho todo esto, he quitado de encima, Venga, ya. encima la... Eran películas que cambiaban el mundo, a veces para bien y a veces para mal. Y ahora sí podemos hablar ya de la película en sí, que para mí lo que revela sobre todo es manejo del terror. Y volvemos a lo mismo que los musicales. La gente entiende como cine musical una cosa y Alan Parker hacía otra. Y la gente entiende como cine de terror una cosa y, sin embargo, Alan Parker hace muchas veces películas de terror que nunca las meterías en ese género, ¿no? Yo creo que esta es una de ellas. Es el precursor de lo que hoy de forma tan pedante se llama el terror elevado, el horror elevado. De alguna manera con El corazón del ángel, de la que ya hablaremos algún día, Sí, vete a saber cuándo. se convierte en precursora de esto. Pero él ya hace esta película tan rupturista en todos los aspectos. Ana no nos lo parece tanto. Nos parece una película que sigue siendo muy moderna, muy disfrutable, de imagen, no ha envejecido, porque es poderosísima visualmente. Penumbrosa, muy penumbrosa es. Muy penumbrosa, efectivamente. Esta vez con Michael Cera al aparato. Pero en ese momento rompía muchas cosas. Eso se ve desde el uso de la música, por ejemplo, de Giorgio Moroder. Personalmente no me gusta A mí demasiado. nada, a mí tampoco me gusta. Fue una época, ¿eh? Claro, no son los elementos de la película que sobreviven precisamente. La música de Moroder para esta película no es precisamente lo que la mantiene vigente. Pero sí te habla filosóficamente de una decisión y de un impulso, de un vamos a hacer las cosas de otra manera. De hecho, esta banda sonora, hecha enteramente con sintetizadores, ganó el Oscar. Que es un Oscar muy raro. Es un Oscar muy raro. Momento. A lo Muy mejor, ¿con quién competía? Porque eso es lo importante. A lo mejor... No, está seguro que ahí hay 4 grandes... No lo sé. Sí, pero es que era el estilo. Míralo. En esa época, todos los directores, bueno, no todos, pero muchísimos directores hacían esta música saltimbanqui así. Claro, Pero que acordaros de aquella... Se intentan cosas y unas sobreviven y otras no. Sí. Bueno, Innovando, de nuestra primera temporada, cuando hablábamos de Carpenter, y bueno, pues él también creía que sabía componer, y resulta que no sabía. Bueno, y era un debate que en aquella época existía. De hecho, él lo trasladará a su siguiente película. Pero ¿quién en era Fama se Carpenter? habla mucho Sí. de la música No, clásica pero frente al sintetizador. No me parece buen ejemplo en un sentido. Primero, Carpenter sabía que él no era Morricone. Él nunca pensó que fuera un nuevo Mozart. Era más Casio. Era más el chiste que otra cosa. Vale, pero nos sirve para ver esa diferencia. Sin embargo, él sí sabía lo que necesitaba su peli. Y en ese sentido, sin ser un gran músico Carpenter, sin embargo, ninguna de sus películas sería mejor con otro músico. Es más, gran parte del cine de Carpenter se define a través de su música, precisamente. Y aquí sí, aquí te falta un tío haciéndole una banda sonora un poquito más... Bueno, tú escuchas una peli de Carpenter, incluso Halloween, y no te parece antigua. Claro. Y de hecho esa música se recrea y se recrea y se recrea en Stranger Things, sin ir más lejos, o cuando se hizo It Follows, que en el fondo es como una nueva revisitación de Carpenter, una reinterpretación de Carpenter en términos sonoros, quiero decir. Y qué buena es, por cierto. Y es estupenda, además. Pero en el caso de Moroder, Se quedó. se quedó. ahí. Fue una moda, se intentó, funcionó, estuvo muy, muy de moda, pero no ha dejado verdaderos hijos, por decirlo así, y se percibe como antigua. En fin. Si os parece, vamos a la siguiente película de Carpenter, iba a decir, de Alan Parker, que es en 1980 y, bueno, para que todos la ubiquemos, la voy a nombrar con el título en español. Bien, Vale. por fin. Baila hasta encima de la cama con fama. Vale, aquí me tenéis que ayudar porque yo tengo una implicación
personal, sentimental, con esta película que me puede afectar ya que os metáis con ella. Inciso, aquí me tenéis que ayudar a diferencia de los otros Al- 89 programas Y anteriores. a diferencia del resto del día, ¿qué es lo que hacéis? Porque, o sea, soy incapaz de verle nada malo a esta película, soy incapaz de ser objetivo con esta Porque película. no lo tiene, porque es perfecta. La vez que vi esta película, a mí algo me hizo en la cabeza, me hizo catapum, y yo salí del cine diciendo, no sé lo que acabo de ver, pero desde a partir de este momento yo no quiero otra cosa que escuchar esta música que me da mucha rabia, y si queréis hablamos de esto nada más para empezar, que mucha gente piensa que esta película es la serie que vio en la televisión a posteriori, cuando creo que no hay nada más opuesto. O sea, que es justo casi lo contrario. Le sacaron Hombre, mucho dinero a esa franquicia. Nada más opuesto. Nada más opuesto. El coche fantástico. Que no voy a ¿Ves? ser objetivo con esta película. Vamos Se ha a escrito ver. un crimen, pues Si, se separan más. si saliera a lo mejor el Knight Verano Rider azul. hablando, a lo mejor sería más opuesto. Me voy a enfadar de verdad. O sea, hablad vosotros y yo voy a estar callado. Si durante- 4 soldados norteamericanos que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido, Remington Steel. Hay Es que no muchísimo, veo hay humor. mucho, hay mucho. Es que no veo humor en esto. O sea, estos son mis límites del humor. Aquí Esta- están mis límites del humor. Anillos de oro. Aquí están. esta peli es- ¿Queréis Yo no, que digáis? yo no me las- acuerdo de ninguna serie, si no, te habían entrado un par de ellos seguro, pero es que no me acuerdo de Que ahora ningún no te ha título. venido, ¿no? esta peli es Estoy dándole buenísima. vueltas ayer, que me acuerde. Buenísima. Yo solo tenía 3 años cuando se estrenó. Perdona, Javi. Leroy. Yo solo tenía 3 años cuando se estrenó esta película. Sí la vi más adelante. Leroy Johnson. No se puede decir solo Leroy. No, hay que decirle No, Leroy Johnson, se te sale decía- sola. Era Leroy. Perdóname, era Yo creo Leroy. que decían Leroy, ¿eh? Creo Leroy. que decían Leroy. No, en la Incluso serie- decían Leroy. Leroy. En En España se decía Leroy. Le decíamos ¿Leroy? Leroy. Es que es Si musical. voy con lo que Leroy era el chiste que se hacía. Yo creo que hay que abrir las líneas telefónicas, Yo porque creo yo que creo que incluso en la serie se decía Leroy, pero bueno, seguimos. La película habla de todo menos de bailar. La película habla de la vida, la película habla sobre el analfabetismo, la homosexualidad, la dificultad de ser humano, la complicación, por supuesto, de lo que significa querer ser artista El racismo. cuando no quieres entregar algo a cambio, Pero escucha, porque las todo cosas eso, tienen un precio. El No sé si se talento, parece- los procesos En creativos. en un musical. En un musical lo hace. Sí, pero de bailar no va, ni, Ya, de, ya, ya, ni de ya. canciones. Pero me recuerda un poquito, no sé si no, no es un os musical, ¿no? ¿Fama acordáis. es musical? Yo creo que Fama Bueno, es musical. en la FNAC estaría en la estantería de cine Sí, musical. En claro. cualquier Ahora- lugar lo colocarían en musical y no es un musical. No. de En verdad mi- que no es un musical. No. En cualquier lugar no. Por ejemplo, en mi casa está colocado al lado de Cantando bajo la lluvia, ¿vale? Al lado, por CF. Ah, vale, pero no porque lo consideréis musical. Yo sí, yo lo considero musical. No, yo creo que no. No es un musical. Bueno, pues ya está. Tiene música, pero. Por ejemplo, Pennies from Heaven es un musical. La de Herbert Ross. ¿Es un musical? pero Ostras, está en la qué P, está debate mucho más más lejos. interesante para cualquier otro programa. que no sea este. Lo que es verdad es que es una no el de película. Pennies for Heaven, ¿eh, Javi? En general. Lo que es verdad es que es una película que habla de muchas cosas y que Claro. además tiene canciones. Pero eso es lo Pero chulo lo- que sea en un musical, porque el musical tiene unas connotaciones que aquí es diferente, claro. Aquí te habla de un intento de violación. Desde luego, la de música racismo. es capital y está llena de canciones. Y está Eso llena de es. Sin canciones. duda. Y músicos y Maravillosa. bailarines. Coco nunca dice, lo que de verdad quería deciros es que... La fama... Pues eso no pasa. No pasa en ningún momento y tampoco pasa. O sea, ni siquiera. El mensaje principal de la película es el que luego se trasladó a la serie, lo de la fama cuesta y aquí es donde vais a empezar a pagar. No, que no, os ha- no se traslada, solo está en las series. Claro, por eso. Luego pero el mensaje está y luego se traslada en forma de frase. El mensaje principal de la película es. Esto es muy difícil. Lo ¿no? cual demuestra, perdona Juan, lo reduccionista que es la serie con respecto a la película. En la Sí. película todo está para que tú lo adivines y en la serie pues directamente te Pero sale la eso- señora De hecho, en la diciéndolo al película principio y ya está, Fama, ¿no? que no es el título original, hubo como 4 o 5 hasta que por fin acabaron en Fama, porque el que querían usar inicialmente lo había usado de una película pornográfica y no lo podían ¿Cuál usar. era? ¿Cuál era? Fui a No me por acuerdo, trabajo. pues sería Hard Times o algo así. Probablemente será Tiempos Duros, sí. Sí. Pero en fin, en definitiva, el final, que es el de Fama, es un título irónico, efectivamente. No... Eso es. Hay un. Creo. La película se resume. O sea, el propósito de la película, yo creo que se resume en la escena final cuando van al restaurante. Pero no la cuentes mucho. Si lo voy a contar y me da igual. O sea, el que no haya visto Fama, que se la ponga y luego siga No, hombre, reproduciendo el no hace podcast. falta.
Arturo, van a un Mucha restaurante. gente va a descubrir que esa película no la ha visto, que cree que la ha visto porque visto la serie, piensa que claro. ha visto la serie y a lo mejor se la va a poner. Haz lo que quieras, pero yo no lo contaría. O sea, si... Vale, pues diré en la escena del restaurante Vale. cuando se encuentran con un antiguo compañero. Y ya está. Y eso es el mensaje, y da igual. Y es pero de eso no va la película. Va de lo difícil que es ser humano. Y tener sueños y tener ambiciones. De hecho, es una película sin guión. Es decir, es una película con guión, efectivamente. Ni sin protagonistas también. Claro, es una película que es casi impresionista. Es como Coral. una selección De continuidad, efectivamente. de sí. momentos Sí, sí, posibles en la vida de un grupo de estudiantes que en general no lo van a lograr porque no se logra, que es una de estas definiciones, ¿no? Es algo así como esto es estadísticamente de una improbabilidad absoluta y de vosotros ya sois la selección de un montón que habéis sido seleccionados para poder formar parte de esta escuela, pero en general no lo vais a lograr. La mayor parte de vosotros no lo vais a lograr. O uno va a ser, en el mejor de los casos, profesor de una escuela como esta, si las cosas no van mal del todo. Pero en fin, y no hay un arco de personajes, no hay una historia que comience aquí, se desarrolle de esta manera, evolucione y se cierre de según qué manera. Son como 4 momentos posibles en la vida de todo estudiante, cuando es un novato, cuando sabe algo más, los exámenes trimestrales, cuando Sí, se finalmente tiene dividen una en oferta. los 4 cursos además, porque se van poniendo primer curso, segundo curso. Y además de dividirlo en los 4 cursos, cada uno de ellos corresponde a una estación. Eso es. Y entonces vamos recorriendo 4 estaciones distintas y cada una de ellas es un trocito de vida posible en este compositor o en esta aspirante a bailarina o en este dramaturgo, con además pinceladas de sus vidas personales. Alguien que por fin sale del armario y asume su homosexualidad y cuáles son sus problemas en su relación dependiente con su madre. O, en fin, el que es buen compositor pero es incapaz de colaborar. O el cómico que en realidad ha tenido una vida de mierda en un barrio inmigrante y que transmuta o que convierte o que quinta esencia o que destila o en fin lo que queráis, todos sus padeceres y dolores En comedia. para convertirlos en comedia, en fin, y con un sentido además muy realista en realidad de las cosas. Es obvio que el sentido del detalle es una de las cosas que más le interesan a Parker y que además tiene cosas políticas que decir, y cuando digo políticas lo digo en el sentido anglosajón. No en el sentido político, partidario, sino cuando hay un discurso político porque quiere hablar de cosas de esas que se consideran relevantes, que tienen que ver con lo que nos decía antes Juan, con el racismo, con la homosexualidad, con la inmigración, del mismo modo que en Expreso de Medianoche hay ya esas pinceladas sobre homosexualidad que en el caso de la historia real del protagonista se manifestaron en la práctica y tuvo una relación con uno de sus compañeros de cárcel durante mucho tiempo y que en la película se insinúa en una escena muy bella estéticamente y que deviene en un rechazo final que no se produjo en la realidad. Breve inciso, es que hay que aclarar que Alan Parker es obviamente de izquierdas, eso no queda ninguna duda, pero se puede ser de izquierdas desde un yate o se puede ser de izquierdas siendo muy militante de ser de clase trabajadora, porque este señor nació en unos escombros, y esto es así, en 1944, mientras Islington estaba siendo arrasado por las bombas de la Luftwaffe. ¿Lo he pronunciado bien, Javi? Islington. Islington. No, digo Luftwaffe. No tiene ni idea. Pero Javi, si tú eres No el que tiene sabe ni del idea. ejército alemán. Yo digo Luftwaffe, yo no ¿Luftwaffe? digo Será Luftwaffe. 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 Me hubieras lo- preguntado la de Luftwaffe. islas. O sea, lo que es no lo sabemos decir nadie. La Luftwaffe. Porque el alemán es muy difícil. Heinkel, Muy difícil, el alemán es complicadísimo. Una estaca, Con una la estuca, W, si un ves una B, Messerschmitt. estarás más cerca del alemán que con una Bueno, U. pues Luftwaffe. los alemanes Por ahí estaban, viene la Luftwaffe. los alemanes estaban bombardeando Londres y la sastra y el pintor tuvieron a un niño mientras estaba haciendo el London Blitz. O sea, ojo, ¿eh? O sea, este chico nació entre escombros y cuando luego veamos que habla las cenizas de Ángela, habla de una infancia que él entendía de manera muy natural. O sea, Claro, eso sí. O sea, que pertenezca a la clase proletaria, sí. Que nazca en el Blitz, amigo mío, Es en que el Blitz todos- bombardeaban a todos. que todos, claro. Y, En el y Churchill 44 no era exactamente, en fin... No iban por barrios, ¿eh? No iban con el no alzaba GPS. el brazo con Pero- la internacional. ¡Mira, pobres! ¡Ah! pero Ahora sí, es un hombre de Somos- clase proletaria. pero y luego que él se- jugaba en los escombros y te digo yo que Churchill no jugaba en los escombros cuando... Bueno, cuando- porque era mayor.
Claro, escucha, sería porque rarísimo, había ¿verdad? madurado ese señor. Javier Cansado, si Tenía que Carabanchel hubiera sido arrasado por la Luftwaffe, tú ahora mismo es Carabanchel arrasado por la Luftwaffe, ¿te irías a jugar a los escombros? Yo sí. ¿Ves? Porque Bueno, ahí- y si Churchill fuera de Carabanchel, no sabemos Claro, lo ¿qué hubiera habría pasado? hecho. Claro, es que, ¿Qué O hubiera si pasado? Churchill tuviera 7 años. es que estás montando una historia que porque te parece a ti. Muy rara. Muy rara. Aparte, ¿en qué Rarísima. año nació Parker? ¿En qué año Parque, el nació? 44 te he dicho. Pero entonces, si nació en el 44 y el 44, pues ¿dónde están los escombros en el 44? Hombre, porque los escombros estuvieron allí hasta los años 50, amigo mío, que había En lo mucho que lo escombro. retiras. Es Es lo que lo que retira hasta que fue Ah, no sé, Churchill no- a retirar todo aquello. Escúchame. Ese señor tan mayor no podía con los cascotes. No sé, no es como las películas que lo quitas y No, aquello fue muy diferente. El caso es que cuando... A otra escena, venga, vamos a otra cosa. Si él habla de un señor que lo está pasando mal por estas cosas, lo habla porque lo vivió, o sea, porque ha crecido en unos ambientes duros y difíciles, porque además la clase proletaria londinense es, ojo, o sea, hay dureza y más en los años 50. sí, además hablamos de una escuela municipal. Y es una escuela municipal que solamente permite a gente residente de verdad y no es gente llegada de todo el mundo que trata. No, es para residentes de Nueva York y que tengan que pasar ese talento en un sitio que, de hecho, tuvieron que rehacer entero para poder reflejar la cochambre de la forma adecuada, porque cuando fueron a la verdadera escuela a la que pretendían, no sé si homenajear o que pretendían recrear, Estaba muy bonita. los de la escuela Dijeron- le dijeron, a ver si vas a hacer con la escuela lo que hiciste con Turquía. Y entonces, de forma bastante, Que te conocemos, Parker. de forma bastante literal. Claro, que te vemos venir. Así que dijeron, ¿te buscas otra escuela? Y se buscó otra escuela, abandonada, que tuvieron que rehacer entera, para estropear entera, para que pudiera reflejar la real, con todas sus, en fin, la pintura craquelada y las La tuberías roña, oxidadas, claro. y todo un equipo de arte lo recreó al centímetro, Y es pero sin preciosa. pisar la, Y sobre todo, hay, la escuela de la guardia. hay un sentido de realidad. De todo el cine de Alan Parker hay un sentido de realidad, con la excepción de Bugsy Malone, Nieto de Al Capone. Hay un sentido de realidad y de rugosidad y de dureza que se percibe como nítido en cuanto tú estás viendo eso, dices, esto es verdad. No sé si ha pasado, pero parece que me han puesto una cámara delante. Sí, trabajan muy, muy bien con los actores. Que cuando Leroy sale a gritos de clase y está diciendo, es usted una cerda hija de puta, es usted una cerda hija de puta, eso... 2 veces lo dice, sí. Sí, Está, sí, está bien ¿te que lo, acuerdas? está bien que lo repita 2 veces, porque lo dice 2 veces. Y empieza a Claro. romper No, los... Eso lo ha- de lo ha subtitular clavado. es más fácil, Claro. porque copias y pegas. Eso es, y ya está. Y empieza Lo ha a... clavado, la verdad. Empieza a Menos mal que lo ha dicho 3 veces. Lo dice 3 veces, lo hubiera dicho 3 veces. Y muy bien interpretado para mí, ¿eh? Sí, sí, Porque muy la bien. verdad es que lo ha clavado. Que los propósitos de Año Nuevo me los estáis jodiendo, ¿sabes? O sea, a veces dices, voy a esperar sin darles un grito. Cuando Leroy sale diciendo eso, que yo no repetiría porque tú Es lo has usted una borrado. cerda hija de puta, es usted una cerda hija de puta. mira, Dos 4 veces, veces. sí, sí. Sí, porque repitió Leroy. Claro, Cuando sí. Y se dijo pone a Alan ro- Parker, repeat. Para Y se ser pone a blanco no romper está mal, cristales. Juan. Si esto fuera Pitch Perfect dando la nota, o canta, primero esa frase no iba a estar. No, Pero, sí, seguro que no. pero, La eriza. pero que es Scarlett Johansson, que bien canta. Pero sobre todo es que eso sería el highlight del descenso a los infiernos del protagonista o del malo, porque eso se supone que no se puede decir, que tú no puedes tratar así. Así es como se trata a los profesores en un barrio jodido de Hombre, Nueva cuando York. está con la. Y entonces, y eso se lo pasan por alto porque ¿qué van a hacer? ¿Le pegan un tiro al Leroy? Pues no. De hecho, la serie está mucho más edulcorada en ese sentido. Claro, a eso iba yo con que no tiene absolutamente nada que ver. Que es mítica, ¿A qué? ¿eh? Y No, no, mitiquísima. Y que ha marcado infancias y que, en fin, forma parte de la cultura popular. Y de hecho, lo que Y de deliciosa. verdad ha marcado la cultura popular ha sido la serie. Ha no sido la serie. película. A eso me Sí, refería desde sí. el principio, que la gente piensa que habiendo visto la serie ya ha visto fama y que lo que se va a encontrar es una reflexión, tú lo decías antes, Rodrigo, sobre el éxito absolutamente cruel y que no se lleva nada con lo que nos tienen acostumbrados ahora los mensajes de cómo efectivamente, conseguir el éxito, ¿no? Tú sientes que igual que esos alumnos son el decantamiento de un proceso de selección determinado que va a hacer la vida, los actores en esa película son resultado de otro proceso de decantamiento y que podrían estar de verdad en esa escuela o haber sido sacados de esa escuela, como sucede de hecho, y que en ocasiones no son actores profesionales, como pasaba en Bugsy Malone. En fin, notas esa preocupación por Parker
de dar con la persona adecuada para ese papel. La persona adecuada en un momento dado puede ser una estrella, en otro momento dado puede ser por narices alguien desconocido porque eso es lo que requiere o exige, y en otros casos directamente alguien no profesional. O en fin, que si alguien va a salir limpiando algo, que sea alguien que limpia cosas de la vida real porque quiere que reflejen eso. Y que da la impresión de que vienen de verdad del Spanish Harlem unos, o que vienen otros de Queens, de la parte más jodida, o que vienen de New Jersey. Staten, Lo que dice Staten- Juan, Staten Island también vienen, de Staten Island. recibiendo realidad. El ferry. Mira, islas. Y luego Está recibiendo realidad todo el rato. Hay una película que sí que es un musical de verdad, que es Whiplash. ¿Cómo se llama tu amigo este? Tu amigo. Damien Chazelle es un directorazo como la copa de un pino. Bueno, ¿no? pues amigo tuyo. Bueno, cuando Chazelle rueda esta peli, que sí es un musical, aunque no cante nadie, Volvemos al debate estéril de sí, antes. Pero sí, vamos. no importa. Como coge a un protagonista, a ese protagonista puedes hacerle dos cosas. O lo hundes o lo haces triunfar. En Whiplash pasará lo que pase. Pero como en esta peli no hay, En Whiplash no está claro lo que pasa. no se sabe muy bien. Pero desde luego es un triunfo de la superación, ocurra lo que ocurra al final de la película, porque hay alguien que consigue algo a través del esfuerzo. Mientras que en esta peli hay un montón de gente esforzándose, unos más, otros menos, gente que le da igual, gente que solo está allí para rellenar el tiempo. Y vamos a repetir otra cosa que no hemos dicho hasta hace un rato. ¿Cómo rueda Alan Parker? Eso, ahí va yo. O sea, es impresionante cómo rueda Alan Parker. No en un sentido narrativo caligráfico, como otros directores que hacen este trabajo dibujado maravilloso, como los Coen o como Spielberg con esta fluidez. Él no trabaja de esa manera. Él trabaja desde las posiciones de cámara, desde las selecciones de lentes y desde el manejo de la luz. Y crear formas visuales interesantes de concitar condiciones para que pasen cosas. Es más parecido en ese sentido, aunque cada uno con su sello, a lo que hace Ridley Scott. Es como establecer el terreno de juego en el que van a suceder cosas. Muchas veces distribuyendo, de hecho, varias cámaras a la vez. Al modo más de la televisión, pero con un resultado que no es nada televisivo, que es enormemente estético, en el mejor sentido posible, porque en ese momento se le tachaba muchas veces de esteticista vacuo o de efectista, que eran términos muy... Bueno, sí, así era. Ya, pero que no, es que no... A ver, un ejemplo de esto. Y me vuelvo al Expreso de Medianoche. En el momento en el que Hamidou está llevándose a Billy a una habitación para... El carcelero se va al preso. Eso es, para inflarle a hostias y violarlo, toda la redención... Es que no sé qué hacer con él, perdonadme, pero es que no sé qué hacer con él. ¿Qué es lo que iba a suceder en esa habitación? Porque ¿Tú has visto ese episodio de Los Simpsons? Que le dicen al señor Barnes que no puede enfermar y porque se ven un montón de enfermedades tratando de entrar por el mismo agujero a la vez. Pues cuando Juan dice algo, se te ocurren tantas cosas que no dices ninguna. Exactamente, te bloqueas. Porque Bueno. piensas que ha quedado claro y dices, no lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer. Entonces, sí, Juan. se lo llevan a una habitación para que le pasen cositas de señores mayores. Y entonces... Lo ha arreglado, o sea, objetivamente lo ha arreglado. Muchísimo Objetivamente mejor. lo ha arreglado. Vamos. Muchísimo mejor. No sé qué es peor. Madre Vale, mía, sí. el ¿Ves merengue. cómo me tenéis que dejar ser yo? Sí, en vez de intentar convertirme en un purria monstruo. como vosotros. Sé tú, Juan. En el momento en que se lo están llevando, se lo podía llevar de muchas formas. ¿Dónde coloca la cámara Alan Parker? Primero Lejísimos. muy cerca Y y, luego después va haciendo un lejísimos. zoom hacia atrás, de Lejísimos. manera que ¿cómo se? Brad Davis se llamaba, ¿no? Que Brad Davis va pasando la mano por el muro y ese muro es inabarcable. No se ve, sí. Es gigantesco, es descomunal. Es completo, no sé por qué se han reído No, yo tampoco. Va pasando la mano por el muro y ese muro no se acaba nunca, no hay salvación. Eso no es esteticismo vacuo, es un mensaje clarísimo. Y eso es de gigantesco director. Pues se hubiera hecho de muchas Bueno, pero formas, ¿no? sucede muchas veces en el terreno de la crítica que se determinan los juicios a partir del conocimiento previo que el recensor tiene de algo. Entonces, como se sabe que viene de la publicidad, se le atribuyen... Inmediatamente se dice.
Si que es que viniera son de la idiotas. ópera, pues se le diría que es operístico y exuberante el mismo. Ya, Y si viene de Telefónica, porque resulta que trabajaba poniendo conectores, pues le dirán, no, mira, es como cuando se Comunica sabe- muy bien, por ejemplo. Claro, si tú sabes que cubre y juega al ajedrez, pues entonces dices, sí, es que sus películas son una partida de ajedrez. Al final es trabajar con los 4 datos que tienes y generar una sensación de relato. Pero en fin, y es verdad que es una generación que trabaja con la luz de una forma muy específica, pero nuevamente contemplar el trabajo de Hugh Hudson o de Adrian Lyne y el de Parker te marca todas esas diferencias. Claro, por eso lo que hace Hugh Hudson no sobrevive tanto. O sea, los Carros de Fuego es una buena película, sí, es una película también coyuntural que no se puede No ha percibir como una aguantado gran... también el paso del tiempo. Claro, y que... Los gritos del silencio son películas que en su momento sí funcionaron muy bien. Claro, y todavía Roland Joffe hizo, que es Los gritos del silencio, También, La sí. misión, que es como una película más... Yo sí. En fin, con más peso en ese sentido. Pero Parker lo ha ido repitiendo durante décadas. Es diferente, o sea, es un verdadero narrador, es un verdadero director. Lo que pasa es que estéticamente es poderosísimo. Y es verdad que trabaja con esos conceptos, con el de la densidad en el aire para poder ver esos haces de luz o para quitar ese contraste negro que resulta más suave, pero con un contraste entre las zonas oscuras y las claras que se determina ya en rodaje, no en postproducción. Tened en cuenta que estamos hablando de una época en la que no se manipula después todo esto digitalmente, que te da acceso a trabajar sobre los negros, sobre los blancos de la imagen, sobre los colores, puedes rebajar azules, subir rojos, como tú quieras prácticamente. En ese momento están trabajando en fotoquímico con lo que hay, Con lo que efectivamente, hay con un trabajo después filmado. químico determinado, pero que son habas contadas. Hay que ser muy, muy buen operador. No te puedes ir después a colocar zonas un poco más oscuras con una máscara. ¿Y eso cómo se hacía? el Porque, talonaje. ¿y si te cargas el original? O sea, se coge una copia y se empieza con eso, ¿no? A trabajar. Porque ¿y si te cargas el original? No, hombre, O sea, ¿cómo se el hacía? negativo no lo vuelves a tocar, se hacen copias de eso y sobre eso montas. El negativo no se vuelve a tocar hasta que ya está cerrado completamente el montaje Sí. y entonces ya sí se hace ese trabajo final que se Se llama de reproduce. etalonaje, en el que se le da, en el positivado de la copia, se lleva todo como más a dorados, por decirlo de forma más infantil o de forma más fría, etcétera. Pero esas imágenes tan poderosas, como sucede con el cine de Ridley Scott, cuando vemos ahora Blade Runner, resultan triplemente poderosas si recordamos todos que eran antes del digital y que conseguían llegar a lugares poderosísimos con un conocimiento cuando la cámara era todavía un arcano y la gente no se acercaba a ese tótem porque De hecho, prácticamente era terreno vedado. A Blade Runner, cuando le hacen los retoquines a las chimeneas, eso se la cargan. Bueno, no se cargan toda la peli, pero ese fotograma es mucho peor que cuando... Pero- Sí, Javi. Perdonad que vuelva a Fame. No sabes cómo te lo agradezco, Javi. Quiero decir, hablando de la forma que decía Rodrigo, la forma de rodar que tiene Alan Parker, cuando a mí me engaña y me hace creer que es un documental Fame, que ya habéis dicho que no es que es un documental, un musical. Es un musical si quieres, Bueno, pues ya. Javi. Cuando rueda la escena de Fame de la canción esa, que son multitud de cámaras a la vez, que está... Eso está grabado, digamos, rodado documentalmente. O sea, es poner la cámara a ver qué pasa. O sea, porque de hecho hay ¿Cuál? público, hay una escena con los taxis en la calle. La famosa La escena famosa- en la famosa- calle bailando porque encima hay del taxi que ha quedado hay, como ya si un os icono. acordáis, hay personajes mirando el rodaje, o sea, mirando lo que está pasando. O sea, que Sí, incluso- eso lo hicieron en Nueva York de verdad. No tenían compuesta la canción de Fame, la que canta O sea, que finalmente Irene bailan sobre Cara. la nada. No, bailan sobre una canción de Diana Ross, Vale. Ah. que va a tener más o menos el beat de la que están De todavía la que trabajando. luego terminaría Michael Wood. Efectivamente, que se convirtió en un hit absoluto, que en hitazo. fin, que luego lo recreó la serie y que... Es la primera vez en la historia de los Oscar, por lo menos, que hay dos canciones de la misma persona nominadas al Oscar y una lo gana. Se lo lleva Fame, pero también está nominado el It's All Okay. No, ¿cuál es la que canta? Flashdance. Tiene cara. Flashdance. No, si fue dos de fama, No. dos de fama. Dos de fama. Lo tenía por aquí. El Out There. Out Here on Fíjate, My para Own. no ser un musical, que haya tantas canciones, es curioso. ¿eh? Tantas. Llama la Ojo, atención, ¿verdad? Ojo, Es sorprendente. si queréis. Compuestas flipar, por el mismo tío. Si queréis Qué raro. flipar, escuchad la banda sonora de la película Fama y escucharéis la canción de la colonia Chispas.
porque está en esta banda sonora. ¿Eso es un tema de dragones? A Mi lo mejor, primer Arturo? amigo, mi primera colonia, Chispas, es una canción que está en la banda sonora de Pero Fama. Javi, cuando dices cómo se rueda eso, claro, Sí. eso tiene mucho que ver con el cine de Parker. Porque si eso fuera un musical canónico y fuera de Minelli, pues claro, sería en set, con esas grúas flotantes, con ese sentido tan caligráfico de las cosas, tan discursivo, tan dibujado. Esto es crudo, Eso esto no es lo muy- hace. esto es muy Él crudo. reparte Esto es cámaras, crudo, trabaja con crudo. teleobjetivos que aproximan la imagen, que además consiguen ese nivel de desenfoque en los fondos y que le da esa fuerza tan poderosa. Por supuesto, ensayan, pero a la vez les dejan ese margen de sí, esto es lo que va a sonar, pero ahora hace de Tira, esto. tira. Porque hay un nivel de caos que también hay que aprovechar. Y claro, no se hace de una toma, no se trata de que tú repartas 4 cámaras, lo hagas una vez y digas lo tenemos. No, luego cambias la posición de esas 4 cámaras y dices otra vez. Y luego repartes de forma distinta esas 4 cámaras y dices otra vez. Y luego te vas a hacer los pick-ups, es decir, los detalles concretos de cómo salen de la escuela o un bit concreto, es decir, un detalle de información concreto, justo esto que pasa en el taxi. Curiosamente, ahí estuvo presente durante todo el rodaje Bob Fosse. Y de quien también tenemos que hablar un día. Ay, qué ganas De quien tengo. tenemos que hablar un día y ya entramos Eso. también en debates de qué es musical y qué no es musical. Bob Fosse es Tengo Bob eso. Fosse, ¿no? También. Es el mismo, ¿no? Sí, Depende de la confianza que Depende. le tenga. Sí, yo le llamaba Fossi. Bob Fosse, Bob Fosse. Se pronuncia así, aunque todos decíamos Bob Fosse, porque es que con los ingleses o te lo dice uno antes o no sabes cómo lo dice. Claro, es que sean es sen, son y vean es bin. ¿Cómo me estás contando? Es lo mismo. O sea, ¿qué me estáis contando? ¿Cómo vamos a aprender vuestros Pero en nombres? fin, él Son, bin. Pero bueno. coloca determinadas posiciones de cámara en sus escenas habituales, que a veces es una. A veces es una en un plano general, que en un momento dado empieza a convertirse en un traveling y que acaba un poco más cerca. En ocasiones es cobertura distribuida con un sentido estético determinado. Y cuando se trata de invocar situaciones como esas caóticas, Ese caos. reparte cámaras Es magnífico. y abraza el accidente, aunque con un sentido narrativo previo muy claro. ¿eh? Y consigue esa cosa que yo entiendo Casi lo que documental, dice casi Rodrigo de, documental. aquí no es un musical tal porque consigue un ritmo interno que está marcado casi más por las imágenes que por los movimientos, casi más porque te enfoca de repente unos pies, aunque esos pies no están haciendo nada realmente, no están bailando como Fred Astaire, y sin embargo te están transmitiendo ese ritmo. Yo os dije... Por eso no gustó la peli. Claro, Ojo. por eso no gustó. Porque la peli no seguía los cánones de lo Eso es. esperable. Claro, la película vista ahora es mucho más fácil que guste, porque no hay expectativas, Eso es. que entonces. Entonces sería la historia dónde está. ¿Y qué le pasa a los protagonistas? Y me estás haciendo una peli o un documental. ¿Y por qué de repente en mitad de una canción cortan que- y la dejan la canción sin terminar y no acaban si todos lo- así si- mirando a cámara? si lo pensamos Eso es que- fue lo que me hizo estallar la cabeza a mí cuando la vi. Ya, todo lo pero contrario. si lo pensamos es raro que diera pie a una serie, porque no tuvo éxito la película, no fue recibida. Claro, o sea, pero tenía una semilla Bueno, sí, Claro. claro, tenía Pero había una jóvenes muy optimizable. aprendiendo. Sí, sí, está ahí. que generó una franquicia, o sea, que Sí, sí, bueno, sí. y Fijaos copias. que o sea, que hemos Debbie tenido Allen- Upa Dance. La idea básica ¿Un es muy Padance es una básica. copia de Fama? Sí, en la idea básica es muy básica, pero por eso la película es tan excepcional, porque la idea es tan básica que se puede hacer algo más básico o algo más tan profundo, tan fuerte como esto. y permitía explorar cosas. Es decir, la estrella de la serie en realidad es Debbie Allen, ¿no? Que es Lidia. sí. Y Lidia tiene un papel nada, o sea, ni siquiera episódico. Inicialmente iba a ser una rival Nada, del sale personaje muy de poquito. Coco, que es el de Irene Cara. No le quisieron quitar peso a Coco y entonces lo convirtieron en profesora, pero que tiene una aparición casi testimonial. Mientras que en la prota serie de la es serie. Yoda. Eso es. Os dije desde el principio, y ahora no me lo querréis reconocer, que no nos iba a dar tiempo a hacer muchas películas de Alan Parker. Es verdad que lo dijiste, ¿eh? Incluso acordáis? lo pusiste en el chat. ¿Os Yo acordáis? querría en público, pedirte perdón, Arturo, Vale, porque... y dar esta lección de humildad. Vale, porque... Tenías razón tú, Porque Arturo. se me criticó por ello y aquí estamos todavía. En 1989 me gustaría que por lo menos hiciéramos una más. Venga, vale. Porque en 1981 hecha Él no, los dueños del cine. Después del amor. Y aquí de nuevo dice, yo voy a ir haciendo las películas que me da a mí la gana y no lo que me... Cuando le preguntan al final de su carrera, dicen, señor Parker, ¿usted por qué ha hecho películas tan distintas? Que, ojo, hoy no me ha dado tiempo, pero tengo una teoría de la conspiración de las películas de Alan Parker ordenada por colores.
Oh, qué gancho. Oh, qué ganchazo para el próximo día. ¡Qué ganitas! El próximo Que día... el próximo día... Voy a hablar con Elena para que ponga más sillas. ¿El próximo día quieres que venga, doy los gritos y nos vamos nosotros a merendar y te quedas tú con lo de los colores? Si no os importa que ponga un PowerPoint... Empiezas Claro. tú a las 6:30. De eso hablaremos en el próximo programa. por favor. Pero le preguntaron en su día, ¿y usted por qué hace tantas películas tan distintas? Y dice, una de dos. O soy increíblemente multitalentoso, ¿sí? Que no digo que no. Que no lo Eso descartemos. siempre gusta, ser súper talentoso. O carezco- Eso está de... ¿A quién no le gusta? He carecido durante toda mi carrera por completo de foco creativo. Así que elija usted lo que más le gusta. Y se lo tiró ahí al periodista y se marchó. Y dijo el periodista, pues lo del foco. Que me mola bastante más. Es que esta película no se parece en nada a lo que ha hecho antes, como vamos a ir viendo casi en cada película. O sea, de nuevo hace Claro. una sacada de chorra y dice, voy a cantar lo que a mí me da la gana. Decís que no se parecen sus películas entre sí. A la vez, Decidlo. sucede como casi siempre con los verdaderos autores, que cuando se los analiza retrospectivamente, claro que tienen mucho que ver sus películas, aunque salte de género en género, pero tienen eso que uno reconoce inmediatamente, que tiene que ver con su manejo de la interpretación, con su uso de las ópticas y con el empleo de la luz. Y de hecho, cuando no trabaja con seres, sino que trabaja con vicio, en realidad uno no detecta grandes diferencias siendo operadores distintos, porque tiene que ver con esa concepción casi filosófica. Y de hecho, en las que hemos visto hasta ahora no, pero cuando, lo digo como a modo de mínimo adelanto, cuando después hablemos de El Muro y del Corazón del Ángel y de Birdie, por ejemplo, y de Mississippi Burning y Dar de Mississippi, la sensación es que todas suceden más o menos en la misma época, cuando en realidad atienden a décadas muchas veces distintas. Pero nos da la impresión de que en un momento dado opta como por los años 50 y que de alguna manera solo adapta, sean en los 70, sean en los 40, sea en La estética Baton parece Rouge o sea en siempre Nueva York. de ahí, sí. Aunque sean géneros completamente distintos. Y es verdad que Parker decía que a él lo que le habría gustado como Kubrick es hacer una peli por lo menos de cada género. No llega a hacer eso, no hace un policíaco y una del oeste y una de terror, no hace eso. Pero esta película es un drama. Y es la que él considera su primer drama adulto y en la que vuelca incluso muchas de sus propias experiencias de pareja. Le resulta una película dolorosa, en cierto sentido, porque desnuda algunas cosas y que es un estupendo drama, además. Es un drama muy, muy bien interpretado, que nuevamente no tiene una historia lineal y que, fíjate, esto se me ocurre sobre la marcha, pero esto es una de las diferencias que tiene a veces el cine, por ejemplo, con las series. Y eso se evidencia muy bien en las películas de Alan Parker. Muchas veces la conexión de las mejores series, vamos a hablar todo en primera división, nos vamos a olvidar de los trabajos mediocres, de las mejores series tiene una conexión mucho más profunda con la literatura y se fundamentan mucho más en los personajes y en el deseo de poder profundizar sobre ellos y saber más y más sobre ellos. Y en lo fraccionado, que también produce muchísimo placer, el llegar al final y decir, espera un momento, que ahora va a pasar qué, que es lo que pasaba en los... Pero Dickens. paradójicamente es más fraccionado el cine. Porque como te obliga a contar lo mismo, de algún modo, o ese mismo arco, en solo hora y media, en solo 2 horas, hay que seleccionar. No momentos. hablaba de eso, el dejarte colgado en el aire, el cliffhanger. Vale, eso es otro tema, eso Claro. es el cliffhanger. Pero precisamente a eso iba. Cuando uno habla de series generalmente, habla de los personajes. Raramente habla de momentos. Mientras que con las películas hablamos casi siempre de momentos. Lo que se nos queda en la mente son escenas. Y muchas veces al final de una película hay 4 grandes momentos que son los que la hacen eterna y que repetimos hasta el infinito, unos y otros. Y eso es lo que se ve mucho que hace Parker cuando escribe y cuando no escribe. Es decir, cuando no escribe pero desarrolla, porque él elige sus proyectos y los genera desde cero, aunque sea con otros escritores. Que es encontrar las escenas que te cuentan algo. Y muchas veces esas secuencias no son dramáticamente perfectos en términos de curva. Y esta película está llena de eso, de esos momentos únicos que muchas veces son inesperados, como ese momento en el que enloquece Albert Finney en un momento dado en una fiesta y hace algo que parece lo contrario
a lo que teóricamente iba a hacer o a lo que parece manifestar sus expresiones. Eso en una serie sería, es que el personaje no es coherente porque estamos buscando eso, estamos buscando una especie de coherencia narrativa, mientras que el cine lo que está buscando es eso, es dejarte eso, impreso en la cabeza determinados momentos, ¿no? Y eso lo hace muy bien, porque muchas de estas decisiones de los actores, en esta ruptura entre Albert Finney y Diane Keaton, no son convencionales y no definen algo como bueno o como malo, incluso momentos de verdadera violencia. Y son momentos de violencia física en la que nos cuesta ponernos a favor o en contra de nada, porque lo entendemos muy bien en términos humanos. Ya no somos concejales, ya no somos políticos de turno dando un marchamo moral definitivo a un acto humano y determinando si es tolerable o no es tolerable, sino que tenemos a gente real reaccionando de forma real y obligándote a colocarte en zonas mucho más incómodas y mucho más indeterminadas y mucho menos claras. Juan, ¿tienes algo más que añadir? ¿Quieres, porque he hablado con la gente de la Fundación Telefónica, ¿quieres 10 minutos, dale 10 minutos para más. celebrar el año hacer todo el desarrollo de los colores y esto nos lo quitamos ya? No, os la vais a comer. Tienes un minuto, ¿eh? ¿Seguro? A mí me gustaría segurísimo, que le preguntaras a Javier Cansado, porque yo creo que nos quedan unos segunditos, a lo mejor tienes tiempo, decir, tampoco hay que cuadrar, eso que tú conociste a Alan Parker, habías dicho al principio. No, dije que comí con él, no que le conocí. Claro. Que comí con él. Nos vamos a comer esta de los colores en el siguiente programa y vamos a matar lo de Javi. De eso nada. ¡Nos vamos, señores! Gracias, Espacio Fundación Telefónica, gracias a la gente que nos ayuda con la lengua de signos. Ha estado con nosotros Rodrigo Cortés, Juan Gómez Jurado y Javier Cansado y Arturo González Campos. Nos escuchamos en el próximo Todopoderoso. ¡Queremos mucho Dios! 4 películas. 4. Hay que hacer el próximo día 11.